El Deportivo Yacobamba, que está tercero en la tabla con 27 puntos, jugará frente a Santos, partido programado para las 3:15. Ya son 3 de la tarde con 7 y falta 8 minutos aproximadamente para que comience el partido en Otusco, mientras que en el Estadio de los Chancas el partido está programado para las 3:30. Ya tenemos las alineaciones de ambos equipos. Ya en breve estaremos también con los nombres de todos los jugadores. Hay algunas sorpresas en el equipo de los Chancas, algunos debutantes en este equipo en este año 2023, y también estaremos ya con el árbitro del partido, que es el señor Guadalupe, árbitro del partido que ha sido designado para este compromiso, que ya está también haciendo su trabajo. Han hecho su trabajo de calentamiento, ya regresaron a los camerinos, seguramente en breve saldrán al terreno de juego. Repetimos, el equipo de Carlos Estey, que llegó el día domingo en horas de la noche. En horas de la noche llegó el equipo de Carlos Estey desde Lima. Primero fueron desde Chiclayo hasta Lima, luego de Lima a Ayacucho vía aérea, y de Ayacucho vía terrestre hasta Andahuaylas. Repetimos, el día domingo. Vamos a ver ya con las planillas de juego. Atención, vamos a dar a conocer sobre todo para ver quiénes son los 11 elegidos por Juan Carlos Basalar para el partido de hoy. Atención, los 11 jugadores elegidos para el día de hoy del equipo, en este caso del equipo de los Chancas, vamos a dar a conocer en breve. El arquero vuelve al arco, el arquero Michel Sotillo. Atención, en el arco Michel Sotillo. En la defensa, Ederson Mogollón con el 4, Carlos Gamarra con el 2. Atención, debuta el andahuaylino José David Soto Peceros. Atención, José David Soto Peceros con el número 19, debutará como marcador izquierdo. Por el sector derecho, en este partido va a jugar el jugador Diego Temoche con el número 27. En el medio campo estará Rudy Palomino con el 6, luego está el jugador, vamos con Rudy Palomino con el 6, está Níger Vega con el 24, Abel Casquete con el 17, también está, vamos a ver, Oshiro Takeuchi con el número 18. Más adelante está el jugador Luis Ramos con el número 25. Repetimos, Michel Sotillo, Diego Temoche, Ederson Mogollón, Carlos Gamarra, José Soto, Carlos López, también está Carlos López, el colombiano, con el 11, Rudy Palomino, Níger Vega, Abel Casquete, Oshiro Takeuchi y Luis Ramos. Suplentes, atención, del día de hoy. Suplentes hábiles en el equipo de los Chancas, está Paulo Izaguirre, está Pedro Díez Canseco, Joe Martínez, Dustin Rengifo, Ademar Robles, Joao Rodríguez y Jofre Vázquez. Esos son los jugadores suplentes en el equipo de los Chancas. Mientras vamos al equipo de Carlos Estey, que en este momento va regresando ya a los camerinos después de hacer su trabajo precompetitivo de calentamiento. Ya el equipo de los Chancas también se va retirando, los titulares y los suplentes, para salir en breve al terreno de juego. Vemos a Junior Ponce conversando con uno de los jugadores, parece que es con Joao Rodríguez, que van conversando lentamente. Hay algunos jugadores conocidos que en breve vamos a dar a conocer ya la alineación del equipo de Carlos Estey. Vamos a ver si estamos por internet. En breve estaremos con la radio. Vamos con Radio Andahuaylas, en breve estaremos ya saliendo. En cualquier momento con Susan en estudios para poder salir ya en vivo. En breve estaremos ya saliendo con Radio Andahuaylas en directo, en cadena con Frecuencia Deportiva a través de Facebook. Atención, vamos con el equipo de Carlos Estey, el equipo que hoy viene a jugar Andahuaylas. Víctor Ulloa en el arco con el número 15. Luego en la defensa, Felipe Mesones con el 13, Octavio Zapata con el 2. Luego está Junior Morales con el 24. En el medio campo, Mario Velarde con el 77. Luis Duque con el 23. Pablo Labrín con el 8. Alexander Ponce, que es Junior Ponce, con el 19. Un poco más adelante, Sergio Almirón con el 9. Diego Manicero, jugador volante, jugador con mucha experiencia, con el 10. Y Brian Rivas con el 32. Si tienes ya las alineaciones, a ver si vas copiando de Carlos Estey. Mientras nosotros vamos ya con algunos comentarios para poder preparar la planilla. Ya está también Alex Roeder para hacer la planilla respectiva de este partido, que será
súper importante. Reiterar la información de la fecha número 15, que recordemos que comenzó el día domingo, donde Comerciante Fútbol Club le ganó 2-0 a Pirata. Juan Aurich empató 0-0, empató 0-0 con Unión Huaral. El día de hoy, hace algunos minutos, terminó el partido en Huánuco. Atención, Alianza Universidad de local empató con la Universidad San Martín 2-2. Importante resultado que conviene a los intereses de los Chancas para que este equipo no se dispare en el segundo lugar. Ha sumado 30 puntos. Los Chancas en este momento tiene 25 y también en breve ya debe estar por comenzar allá en Otusco el partido entre el Deportivo Yacuabamba, que tiene 27 puntos, frente a Santos, que tiene 24. Vamos a ver también novedades, porque el día de mañana habrá 2 partidos para terminar con la fecha número 15. Copsol con Alfonso Ugarte mañana a la 1, luego Comerciantes Unidos, el puntero, en Cutero frente a Ayacucho Fútbol Club. Reiterar, debuta el día de hoy el andahuelino David Soto Peceros. José David Soto Peceros debutará en el equipo en un partido oficial como marcador izquierdo. Mucha suerte a David Soto, ya que es un jugador andahuelino que esperemos que esté a la altura de las circunstancias y pueda aportar y pueda aprovechar su oportunidad para poder ya ser considerado por el profesor Juan Carlos Basalar. Bien amigos, estamos saliendo gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Guavín, Cerámico San Lorenzo, tanques Rotoplas, grifería e inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic, ventas al por mayor y menor. Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238, pedidos al 983-601900, 983-954-299. Representaciones y Distribuciones González, compre original y dé garantía a sus proyectos. Representaciones González vende productos de altísima calidad y garantizados originales. Repetimos, Avenida Sesqui Centenario 238. También gracias a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de evento. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono fijo 205613, teléfono WhatsApp celular 983-668864, la Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andaolina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andaola 270, teléfono 983-668909. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, Papco para agua y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistema de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-342868. Ferretería Gutiérrez. También gracias a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas, Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270. También gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-41-5241. Tortas Rodas. Se vende un lote de 200 metros en la sexta cuadra de la Avenida Perú, de 10 metros de frente y 20 metros de fondo. Interesados llamar al 983-668892. También se rematan 2 lotes en el pasaje Oscubilca, a 2 cuadras al norte de la Avenida Perú. Interesados llamar al 958-894400. Bien amigos, ya continuamos ya con la transmisión desde el Estadio Los Chancas. Ambos equipos regresaron a los camerinos para poder ya salir en breve. El partido está programado para las 3:15. Estamos ya a la expectativa del ingreso de los 2 equipos al terreno de juego. El árbitro es el señor Guadalupe, árbitro principal de este compromiso. Árbitro principal de este compromiso que estará a cargo de la conducción respectiva. Atención, también indicar que hace poco terminó el partido que hemos ya comentado, donde Alianza Universidad, jugando de local frente al equipo de San Martín, empató
en Huánuco 2-2. El árbitro del partido de los Chancas es Walter Guadalupe. Walter Guadalupe, que ya está listo, en cualquier momento va a salir ya seguramente de sus camerinos. También para hoy han puesto una especie de arco con la Liga 2, con el auspiciador que es 1xBet o 1xBet, que es el auspiciador de una casa de apuestas de la Liga 2. Liga 2, que repetimos ya está en su rueda de revanchas. Segunda fecha de la rueda de revanchas, recordando que el día domingo hubo 2 partidos. Comerciantes Fútbol Club le ganó 2-0 a Pirata. Juan Aurich empató 0-0 con Unión Oral. Reiteramos, el árbitro es Walter Guadalupe. Walter Guadalupe, árbitro principal para el compromiso del día de hoy. En cuanto al partido, hay que comentar de que el equipo Los Chancas, después de haber perdido 5 puntos en los 2 últimos partidos que le tocó jugar de visita, empató con Pirata allá en Chongoyape 2-2. En Lima, en Villa El Salvador, lamentablemente en la última jugada perdió 3-2. El equipo tuvo una clara oportunidad de anotar el 3-2 en un tiro libre que ejecutó Ademar Robles, que chocó en el travesaño. La siguiente jugada, el equipo de San Martín salió en contragolpe con Rinaldo Cruzado, un pase a la izquierda, un centro, un cabezazo de Damián Ismo. Decía, el equipo perdió 3-2. La hinchada totalmente molesta por por esta derrota última y haber perdido 5 puntos en 2 partidos cuando los otros rivales más directos, que son tanto Comerciantes Unidos, Alianza Universidad de Huánuco y Yacobamba, están sumando puntos tanto de local como de visita. Y el equipo, para tener posibilidades de alcanzar una clasificación a la Liga 1, tiene que sumar puntos de visita. No solo empate, sino ganar. Porque los otros rivales son ya equipos que están aprovechando cualquier oportunidad. Y a propósito, mañana Comerciantes Unidos recién jugará su fecha número 15 frente a Ayacucho, equipo que está en los últimos lugares. También hay que indicar que el siguiente partido de los Chancas será este próximo miércoles. El miércoles 26, el equipo jugará en Ayacucho. Jugará en Ayacucho frente a Ayacucho Fútbol Club. El miércoles 26. En la fecha 17 el equipo juega de local frente a Alfonso Ugarte de Puno, Estadio Los Chancas, domingo 30. Luego, en la fecha 18, viajará hasta Nazca, relativamente cerca si se viaja por Pampachiri, para jugar con Santos el día 6 de agosto. El día 13 de agosto el equipo juega de local frente al Deportivo Yacobamba, rival directo en los primeros lugares. Reiteramos, vamos con la hora, a ver si nos indicas la hora exacta para poder... 3:20. 3:20, faltan 10 minutos aproximadamente para que comience este partido, porque los horarios son exactos. 3:30 está siendo programado. Mucha gente también nos indicaba por qué se está programando días de semana como hoy martes. Lamentablemente el tema de la televisión es el que determina los horarios, ya que las empresas que transmiten están con las 2 ligas, Liga 1, Liga 2, y hay partidos que ayer, por decir, se jugó el partido entre Municipal con Melgar y se tuvo que correr el partido entre Copsol con Alfonso Ugarte para el día de mañana. Este hace que los partidos se jueguen a media semana. Esto económicamente perjudica, en este caso, al equipo de Los Chancas, aunque hoy no hay mucha asistencia. Hay... En el tema de la asistencia, hay muy poca asistencia, en la tribuna de Occidente vemos muy pocas personas, no hay ni 150 personas. Tribuna Norte habrá unos 50, mientras que en la tribuna de Oriente, habrá hasta el momento unas 300, 400 personas. Quedan algunos minutos para el partido de hoy. Vamos a ver si tenemos un breve saludo de André Vargas, quien está como operador principal, para que la señal salga de la mejor forma a través de las redes sociales y también con el apoyo de Paul Lizarme. André, buenas tardes. Buenas tardes, Vilciades, buenas tardes, Alex, buenas tardes, Paul, buenas tardes a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva. Ya estamos listos y prestos para dar inicio a la transmisión de esta fecha 15 de la Liga 2, o también fecha 2 del clausura, ¿verdad? Fecha 15 o fecha 2 del clausura. Esta vez le toca enfrentarse a Chancas, al equipo quizás uno de los equipos más débiles de todo el torneo. Un equipo que va bastante abajo en la tabla, ha tenido bastantes complicaciones, sobre todo en la primera rueda del campeonato. Sin embargo, en esta segunda rueda se lo ve un poquito más compacto, un poco más... se ve un equipo un poquito más sólido. Le ha hecho un gran partido, la verdad, a Comerciantes Unidos en la fecha pasada. Es un partido bastante cerrado, con pocas ocasiones de gol. El gol, de hecho, llega de penal para Comerciantes y no tiene tampoco... No es que Comerciantes, a pesar de ser el líder con diferencia, haya pasado por encima a Carlos Stein. Entonces, este Carlos Stein de la segunda rueda es un Carlos Stein diferente. Se ha reforzado de algunos jugadores que han llegado para esta etapa.
y probablemente no sea el equipo tan débil que estamos esperando ver, ¿no? Entonces Chancas tiene que salir con mucha precaución, muy concentrados. Es importante mantener el arco en cero. No nos pueden sorprender con un gol tempranero, porque eso sí sería bastante complicado, ya que Carlos Stein se puede cerrar bastante bien atrás. Entonces, es importante partir bien concentrados. Es importante mencionar que Axel Chávez es un jugador con bastante proyección en Chancas, que juega por la banda derecha, no está ni en lista, probablemente esté lesionado, y el que va a reemplazarlo es Moche. Entonces, ¿por qué es importante que menciono esta banda? Porque el jugador Rivas, jugador lateral derecho del equipo de Carlos Stein, es un jugador con bastante proyección. Quizás, bueno, de lo que pudimos ver en el último partido, es el jugador que más se suma al ataque de la defensa, y hay que tener mucho cuidado por esa banda, sobre todo en los contragolpes. Entonces esperemos que sea un partido redondo para Chancas y podamos estar acercándonos otra vez a los primeros lugares, porque lamentablemente hemos perdido Villada y Chancas está ahora mismo en el cuarto puesto. Entonces, esas son las principales impresiones. El estadio estaba un poco vacío, de hecho, por ser día de semana, es un poco complicado así. Hay un poco más de nubes de lo normal, está parcialmente nublado, hay un poco de sombra, entonces probablemente eso ayude a que tengamos un mejor espectáculo. Adelante, Milciades. Bien, gracias, Andrea. Así es, los dos equipos en este momento ya salieron de los camerinos, están ubicándose en el sector de Occidente. El equipo de Carlos Stein, con su color característico, es el amarillo, con números negros, pantalonetas también amarillas, medias amarillas, mientras que el equipo de los Chancas tiene su camiseta ya conocida, que es anaranjado con guinda, tanto en camisetas como en los short, pantalonetas y las medias. Van a la espera de que el árbitro dé la autorización para que puedan ingresar al terreno de juego. También se está acostumbrando, como se hace en la Liga 1, en el fútbol internacional, con la pelota que está esperando que salga el árbitro para que pueda ingresar en forma ordenada. Y repetimos, hay una especie de arco publicitario cerca del círculo central, donde seguramente ahí van a posar para los reporteros gráficos y poder dar inicio a este compromiso. Repetimos, este partido es importantísimo para el equipo de los Chancas, que después de 2 fechas de jugar de visita, está volviendo a jugar de local y esperemos que pueda sacar adelante. Es verdad que el equipo de Stein está en la cola, solo ha logrado un punto, un empate frente a Ayacucho durante las fechas anteriores, es decir, en 14 partidos solo logró un punto de empate. Eso hace de que este equipo es el candidato con fuerza para irse al descenso, porque el último de la Liga 2 jugará la Copa Perú el próximo año. Pero todavía faltan muchos partidos, cuando en este momento vemos a los árbitros que están con camiseta roja, pantalonetas negras. El señor Walter Guadalupe será el árbitro principal de este compromiso. Reiterar que en el equipo andahuelino debuta José David Soto Peceros, andahuelino, quien va a debutar como marcador izquierdo. Ojalá que esté concentrado, atento y aproveche esta oportunidad para ser considerado por Juan Carlos Basalar en las siguientes presentaciones. El próximo partido de los Chancas será el próximo miércoles, de acá a 8 días, en Ayacucho. Precisamente vemos en este momento vemos que se van ya acomodando los señores árbitros en el centro del arco, que dice Liga 2, 1 por Bet o 1xBet, que es el auspiciador. El equipo esté en el sector norte, el equipo de los Chancas en el sector sur. Vemos ya la numeración de casquete 17, 25, vemos a Ramos, vemos a López, vemos también al 19, que es Peceros, atención, el número 19, José David Soto Peceros. Está también Diego Temoche con el 27, el 18, Takeuchi, vemos a Casquete, también vemos al jugador Mogollón con el 4, jugadores que también Rudy Palomino con el 6, quienes ya se van saludando con los compañeros de los otros equipos. Bien, acá va poniéndose en el círculo central el equipo de los Chancas. Sotillo vuelve al titularato, saludando al público con camiseta azul. Izaguirre debutó en el partido anterior frente a San Martín, pero no estuvo a la altura. Cometió un error garrafal en el primer gol que permitió que el equipo de San Martín saque la ventaja. Ya falta poco para el compromiso, estamos ya a pocos instantes de este inicio del partido. Ya debe estar jugándose también allá en Otusco, que permanentemente estaremos informando cómo se va desarrollando. Repetimos, el equipo de los Chancas en este momento va posando para los reporteros gráficos de esta segunda división Liga 2, cuando ya los árbitros están esperando al capitán, que es el número 10, que es Manicero, jugador que estuvo en varios equipos, León de Huánuco, que estuvo en Universitario, estuvo también, si no me equivoco, en el norte, en Manucci,
Manicero ya juntamente con Sotillo, que es el capitán del equipo de los Chancas, van ya conversando con el árbitro seguramente para el sorteo de la cancha y también sorteo de la pelota respectiva. Vamos a ver si Alex ya está listo. En breve vamos a estar ya con el partido. El árbitro, repetimos, es el señor Walter Guadalupe. Registrar Walter Guadalupe, árbitro principal. Vamos con la hora, a ver si nos apoyas. Exactamente ya 3:27. 3 de la tarde con 27, ya debemos estar también en directo con Radio Andahuaylas 106.5 y a través de Facebook con Frecuencia Deportiva Andahuaylas a nivel internacional. Un saludo a todos los andahuaylinos que nos están escuchando a través de las redes sociales, a través de internet. No se puede transmitir imágenes por situaciones del derecho de televisión, pero estamos atentos para este compromiso. Repetimos, el árbitro, el señor Walter Guadalupe, juntamente con sus asistentes, están de color rojo. Rojo pantalonetas negras, se van saludando. Los dos jueces de línea van a revisar los arcos respectivos para ver cómo está la malla, si hay alguna situación irregular, para informar. El cuarto oficial también se va a su ubicación. Van retirando el arco respectivo para ya quedar listos para este partido que comenzará en breve. El equipo de los Chancas ya se va ubicando en el sector sur. En el arco estará Michel Sotillo. En la defensa, los dos backs centrales. Por el sector derecho, Ederson Mogollón con el 4. Carlos Gamarra con el 2 como marcador, como central por izquierda. Por derecha va a jugar Diego Temoche como volante ofensivo o volante marcador. Por la izquierda está José David Soto Peceros con el número 19. En el medio campo está Rudy Palomino con el 6, juntamente acompañado con Níger Vega con el 24. Está Abel Casquete también apoyando. Por el otro sector está Oshiro Takeuchi, también está López. Y está Ramos como centro delantero. Atención, va a comenzar en breve el partido. Vamos ya, si estamos listos, con Alex Royer para los partidos, para el partido de esta fecha número 15, donde el equipo de los Chancas jugará frente a Carlos Esté. El árbitro está esperando que le den la autorización del cuarto oficial. En breve comienza el partido. Vamos con Alex. Buenas tardes, Alex. Hola, Milciades, ¿qué tal? ¿Qué tal, André, Paul? Nosotros vamos a comenzar este partido. De pronto la gente un poco, como ya decías, renegando con los resultados, a lo menos de visita no nos está yendo nada bien, pero lo cierto es que también tenemos algunos todavía partidos. Son 11 fechas los que quedan a partir después de este partido. Con este partido son 12. Cuando comenzó el partido, los Chancas, señoras y señores, frente a la mirada de todos, arrancó el partido. Aquí en los Chancas de Andahuaylas. Los Chancas obligados a ganar y quedarse con los 3 puntos en casa. A vista de que todavía tenemos varios partidos, todavía no está perdido. Yo sé que mucha gente está con bronca, incluyéndonos. Pero podemos todavía pelear este campeonato cuando Carlos Eistén se va por la banda derecha. Ponce descuenta la marca del andahuaylino. Soto, el zurdo, se mete con todo, intenta pararle, apoya Casquete, finalmente termina, se complica la salida de los Chancas, tiene que finalmente Gamarra poner el cuerpo, hacer la cortina para que la pelota se salga fuera del campo del juego. Cuando hay un hombre sentido de Leistén, soldado en el piso, Mircea de Vargas. Así es, hubo un encontrón con Junior Ponce, número 19, jugador experimentado que empezó a jugar fútbol profesional en Alianza. Estuvo en muchísimos equipos, estuvo en Santa Rosa hace 2-3 años, estuvo en el equipo Junior Ponce, ahora está en Carlos Esté, ingresó por derecha, tuvo que esforzarse Soto Pecero y con el acompañamiento también de Abel Casquete, luego el número 2, Gamarra, evitaron cualquier posible acciones paralizadas en el Estadio Los Chancas. Estamos saliendo gracias a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Huavín, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, griferías e inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos récord, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecology, ventas al por mayor y menor. Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238, teléfono 983-6019-00. Compra original y de la garantía de sus proyectos en Representaciones y Distribuciones González. Acciones paralizadas para reiniciarse el partido. Sotillo con la pelota. El arquero de los Chancas que viste esta tarde de celeste, Sotillo, jugó por la banda izquierda para que salga Gamarra con el 2 en la espalda. Levanta la cabeza, la tiró arriba en frontal, intentaba controlar el 25 Ramos, pero no puede. Y la saga de Carlos Eistén con Octavio Zapata. Acaba de echar esa pelota a lateral que favorece el conjunto local. Soto jugaba de manos, ahora tiene Cajeta Abel, el ecuatoriano intenta el descuento por la banda izquierda, ahora el centro de izquierda, prefiere tenerla ahí cuando
inteligentemente intentaba hacer chocar la pelota en el pie de un rival. Pero el balón se perdió al saque de meta. Milcia de Vargas. Somos Frecuencia Deportiva gracias a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos y mucho más. En la avenida Andahuayla 270, atención de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. Agente Interban de Farmacia Cristo Rey. Siempre contamos con saldo, saque de fondo para el equipo de Carlos Estey. Primeros 2 minutos del partido. Ulloa es el arquero con el 15 en la espalda. Va a sacar el guardametas del conjunto de Stein. Este es el 2. Zapata. Con la pelota Stein, otra vez Zapata el Moreno al frente arriba a su compañero Velarde. Este Velarde no es el que jugaba alguna vez acá. Exacto, gracias maestro por el dato. Ahí Velarde con los 77 en la espalda, Níger, Vega, va tocando en medio campo, recibe el servicio Rudy Palomino, balón arriba buscando a Carlos López, el colombiano, controla la redonda, buscar con quién jugar una chiquita para Temoche hacia el centro, Temoche. No hay ningún compañero que pueda recibir esa pelota. Saca la saga de Carlos Stein. La tiene Velarde. Este es el conjunto amarillo. Va jugando el cuadro visitante con Labrín. Pablo. La tira al costado derecho. Va recibiendo la pelota Duque. Señoras y señores, por el momento domina el conjunto visitante. Manicero. El cuadro amarillo, Manicero otra vez con la pelota, le devolvieron una triangulación por la banda derecha, intenta llegar, descuenta la marca de Gamarra, sigue Manicero, la pelota hacia adelante para Almirón cuando se levanta el banderín. Roger Azabache ha dicho que este hombre estaba en posición adelantada, Mircea de Vargas. Los jugadores más experimentados del equipo de Stein es Manicero con el 10, este jugador Velarde con el número 9, Junior Ponce con el 19, entre otros también el defensa, parece que es colombiano, el defensa central del equipo de Carlos Stein. Zapata, así es, Zapata es un jugador experimentado. Ahí no juega en posición habilitada. Está habilitado, Ramos se va por la banda derecha, puede llegar el primero, ahí está el centro. Zapata que acaba de salvar, se tranquilizó este Moreno y sacó la pelota después de que el centro no llegaba a un compañero, se duerme ahí Carlos López. Lo están quitando. Este Labrín, Pablo, Manicero, este Velarde, va a cruzar la línea central del campo de juego, otra vez con la pelota ahora, Diego Manicero, el pequeño tiene la pelota, tocó para Velarde, marca muy bien ahí, el jugador Vega, los tiene ahora el conjunto local, este Níger, Vega la tira arriba buscando mal el servicio, eso es lo que hay que evitar, es una de las cosas que siempre nos ha jugado una mala pasada. Este es el 23, Duque, Luis, se equivoca Carlos Stein, recupera el conjunto local, la tiene Mogollón Ederson, por la banda derecha, Temoche con el esférico, recibe Carlos López, el colombiano, ahora un cambio de orientación, sí, pero volvía de posición adelantada, indica el asistente, Washington Ucharima, Mircea de Vargas. Así es, regresaba Luis Ramos de la posición adelantada, el juez de línea del sector de Oriente, levanta el banderín indicando posición adelantada. También salimos gracias a Tortas Rodas. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados. Cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281. Planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-4152-41. Sigue el fútbol. Ahí el servicio en profundidad para que vaya Ramos. El servicio iba de Carlos López, pero el balón no llega a su destino. Controla el conjunto visitante Carlos Stein con Mario Velarde. Velarde va tocando con su compañero, le volvieron. Este es Labrín, Pablo. La tiró para la banda izquierda para que vaya Mesones. Va bien al centro, el zurdo, la metió ahí a área. ¡Ah! Rechazaba, tomaba la de pierna derecha el rechazo. El jugador Manicero y el balón se va perdiendo fuera del campo de juego. También avisa de esta forma el conjunto visitante Mircea de Vargas. Una jugada bastante rápida por izquierda donde Labrín le da el pase en profundidad para Mesones. Devuelve hacia el centro donde estaba Manicero solo, pero tuvo que interceptar Rudy Palomino para desviar la pelota y la pelota se va al tiro de esquina. Tiro de esquina, primeros 6 minutos del partido a favor, el primer tiro de esquina a favor del equipo de Stein. Está Manicero, tras la pelota se va acercando también el número 77 que es el jugador Velarde, Mario Velarde. En efecto, Mircea de Vargas es el primer córner del partido, si no me equivoco. Y es para Carlos Stein, artillero al frente. Lo va a pegar, le va a pegar Diego Manicero con el 10 en la espalda, pierna zurda, balón que viene hacia el área. ¡Ah!
Se le eleva a Takeuchi para alejar el peligro y otra vez lo manda al córner. Segundo córner consecutivo que favorece el Carlos Stein. Velarde de zurdo, sí. Parecido las casaquillas al submarino español Villarreal. Un poco más agridulce. Más sucio. Le va a pegar Velarde de pierna izquierda, buscando de esta forma también el primero al conjunto visitante de zurda. Velarde, balón que viene hacia el área. Rechaza con complicación. Gamarra complementa con la cabeza. Ahí Labrín, Pablo. Va tomando el esférico. Pablo sigue con la pelota de Labrín. Devuelve Zapata, que ha subido para apoyar en la carga. El conjunto visitante se equivoca en la carga. Carlos Stein recupera el conjunto local. La tiene ahí Temoche. El servicio que viene para Soto. El andahuelino va. El zurdo va. Ahí está. Dejó la apuesta para su compañero, el colombiano Carlos López. El servicio demasiado abierto hacia el arquero. Y esto lo termina conteniendo Milcio de Vargas. Así es, un contragolpe rápido del equipo andalino que lamentablemente el centro no fue al compañero y la defensa tuvo que rechazar. Ataca a los chancas, ataca a los chancas. Vamos viendo que va atacando por el centro izquierdo. Hay una falta que no cobra el árbitro. Ahí Ramos se esforzaba, lo marcaron, le quitaron, reclamaban falta algunos por ahí, pero nunca le cobraron. Cuando a él sí le cobran una falta. Tiempo y marcador. Milcio de Vargas, Zamora. Tiempo de juego en el Estadio Los Chancas, fecha número 15 en el Estadio Los Chancas. Atención, tiempo de juego, cortesía de Farmacia Cristo Rey. La Mansión Casotel, agente Interban de Farmacia Cristo Rey, también distribuciones y representaciones González. Tiempo de juego, 9 minutos del primer tiempo. El marcador, 0 para los Chancas CIC, 0 para Carlos Stein. Sigue el fútbol. Esta es la transmisión de Frecuencia Deportiva a través de Facebook. Nuestro canal, la Frecuencia Deportiva de Radio Andahuayla, 106.5. En el medio campo va tocando Stein. Muchos pensaban que este equipo estaba bajo de nivel, pero por momentos tiene la pelota y ya está jugando el partido a los Chancas. Tocaba Soto. Casquete. Va recibiendo la pelota Rudy. El cusqueño que abre de zurda la banda derecha. Níger Vega con la pelota. Toma la apuesta ahora. Carlos López, el colombiano, avanza por el medio. Toca para Ramos. Nunca le entendió la jugada Takeuchi. ¿Qué tal el balón que le pusieron adelante Milcio de Vargas? El pase fue muy fuerte, creo que debió dar un poco más medido, estaba atento para poder correr, pero el disparo salió bastante lejos y fue a las manos del arquero, en este caso de Ulloa, que ha venido también hace algunos años defendiendo a los equipos, si no me equivoco, a Pirata. Alguna vez Ulloa, arquero titular Stein. Ulloa saca la pelota, el cuida palos, la manda arriba hasta el campo contrario. Hay pelea, Gamarra de media vuelta, de zurda, la tiró hasta el otro defensor, Octavio Zapata del Stein, que devuelve. Balón luchado ahí, dividido. Intentaba tener Ramos, pero no llega la pelota. Primero, Morales Jr. para el Stein, que juega con su arquero Víctor Ulloa. Hasta el momento se han corrido, señoras y señores, 10 minutos de esta primera fracción y no hay goles hasta el momento. La tiene Rudy. Palomino tocando con Vega, Níger. La pelota se mueve en el medio campo. Soto por la banda izquierda. El zurdo arranca exactamente de Talavera, si no me equivoco. La tiene ahí ahora el jugador Casquete. Abel de Ajosca, exactamente, maestro. Gracias a Stein. Otra vez desde el fondo. No logra hacer daño el conjunto local. Ahora Stein viene en contra de este Slabrin. Señoras y señores, el conjunto amarillo por la banda izquierda. Ya pasó el 13. El jugador Mesones intentó ahí hacer daño Stein, pero la pelota finalmente se va perdiendo. El córner, Milcio de Vargas. Este jugador Labrín, bastante movedizo, número 8, intentó un disparo de media distancia y Sotillo se echó cámara lenta cuando la pelota sin problemas se hacía vista para irse al tiro, al saque de fondo, pero para evitarse problemas puso la mano, el cuerpo y la pelota se fue al tiro de esquina. Tiro de esquina y hace el tercer tiro de esquina a favor del equipo Stein y para los Chancas todavía ninguno hasta el momento en 11 minutos del partido. Ya son 3 córneres para el Stein y nosotros todavía no tenemos ni uno. Este equipo, lo que decía André, también cambió de tempo. Con esto, de todas maneras, está subiendo de nivel. Balón arriba, se defiende los Chancas. Balón que todavía no pasa fuera de la zona de peligro. Labrín, este jugador, algo pequeño y rechoncho, pero que está jugando muy bien. Se ha convertido en el conductor del Carlos Stein en medio campo. La tiene Morales Junior.
que juega con el arquero Víctor Ulloa. Pega de derecha, balón arriba hasta el campo contrario. Ay, Ederson tiene que sacar esa pelota de media vuelta, algo complicado. A un rival la va teniendo ahora Almirón, que no puede. Felizmente para nuestra fortuna. Desde el fondo sale el conjunto local. Rudy tocando a la derecha. Este es Temoche. Temoche arranca con la pelota, cruzó la línea central del campo de juego. A ver qué sale en esta jugada. De nuevo a la cara del conjunto local. Este es el colombiano López, el aguilucho. Iba, lo quitan. Se queja de un dolor. No es falta, indica el árbitro. Pita ahora. Y está indicando que la falta corresponde a Carlos Stein y no al conjunto local. Mircea de Vargas. El señor árbitro Walter Guadalupe no cobra la falta contra López y luego cobra mano a favor del equipo de Stein. Ambos jugadores sentidos en el terreno de juego se van revolviendo o revolcando. El número 7-7, que es Mario Velarde, que parece que entró con mala intención contra López. López también ha sentido el golpe, pero lo vemos que se mueve mucho y de mucho dolor parece el jugador Mario Velarde, jugador experimentado del equipo de Carlos Stein. Acciones paralizadas en el momento. 7-7 Mario Velarde. Bien, amigos, gracias también. Vamos con la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias, elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú, 665, reservaciones 983-668864. Teléfono fijo 205613. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andahuelina. Gracias por su preferencia. Acciones paralizadas. Van atendiendo a Velarde, número 77, que se chocó con López, número 11. Ya ingresaron también los paramédicos para ver si lo retiran. Deben ya solicitar la camilla. Si es que el jugador no se puede recuperar, tienen que atenderlo fuera. No se puede esperar hasta que termine su recuperación. Tiempo de juego, 14 minutos. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papo, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pinturas de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, avenida Andahuayla 140, celular WhatsApp 939-3428-68. Va a reiniciarse el partido, 14 minutos. A los 14 se produjo una pausa aquí en los Chancas de Andahuaylas porque Velarde, pero no quiero ser un mal hablado, pero más me parece teatro que una cosa real, de Mario Velarde, que se va fuera del campo de juego y pedirá su reingreso. Desde el fondo Carlos Stein con Zapata jugando con su compañero hacia el medio con Duque. Otra vez Zapata. Hace un caño, se equivoca, se recupera. Carlos López, el conjunto local que recupera la pelota, puede sacar el disparo. Ahora la tiene Okiuchi. Oshiro que intentó el centro de forzado frente a la marca de un defensor. Ahí estaba estorbando con todo Morales. Y el balón se ha perdido el córner. Será el primero para el conjunto local. Señoras y señores, López va a pegar de derecha. El colombiano a los 15 minutos. López. El colombiano, arco norte, balón que viene hacia el arco, cabezazo. Gamarra se le va para pegarle un frentazo a la pelota y el aférico se pasa cerca al poste derecho que defiende Víctor Ulloa. De esta forma avisa el conjunto local, Mircea de Vargas. Así es, primer tiro de esquina a favor del equipo andaolino que ejecuta López buscando la cabeza de Gamarra. Gamarra logró cabecear libre de marca, pero no tuvo dirección. La pelota pasó rozando por el parante derecho. Atención, en el partido en Otusco, 23 minutos, está 0-0 el marcador en Otusco, mientras que en el Estadio de los Chancas, 16 minutos, también 0-0 el marcador, informó. Frecuencia Deportiva. Por Radio Andahuayla 106.5. Ahí se cae un hombre del Stein. Cobra falta Walter Guadalupe. Reclama Ramos, el delantero del conjunto local. Dijo que nunca le hice nada. Fue una jugada limpia. Se cae uno de Stein. Se levanta rengueando. Y va a jugar desde su propio terreno el conjunto amarillo. Por el momento este partido, señoras y señores, se empata 0-0. No hay goles aquí en los Chancas de Andahuaylas. Recibe la pelota Duque. La va a pegar lejos ahí hasta el campo contrario en diagonal buscando al número 8 Pablo Labrín. Pero la pelota llega a las manos del arquero Sotillo. Arriba la tiró para Oshiro Takeuchi. La bajó Carlos López. Ahora la tiene Temoche por el costado derecho. Busca con quién jugar. La tiró atrás.
Rudy Palomino va al servicio en profundidad mal. Despeja la defensa Octavio Zapata. Temoche con la pelota del conjunto local. Rudy Palomino la tiene ahí Níger Vega. Carlos López se arrastra muy bien del Stein. Manicero recupera para el conjunto visitante. Este es el jugador Almirón, Sergio. El zurdo, el delantero, busca con quién jugar. A Manicero. Carlos Stein tocando en el medio campo. Manicero va jugando con Velarde. Mario. Este es el 23, Duque. Luis tocando la pelota. Le están entrando con fuerza. El árbitro deja seguir jugar. Se apoyan con su portero, Víctor Ulloa. Desde el fondo va a jugar el conjunto amarillo. El cuadro visitante, que también busca lo suyo esta tarde. Controla el zurdo, Soto. Hasta el momento jugando bien. Tranquilidad para este muchacho. Va tocando la pelota zurdo. No he visto ninguna jugada donde se haya complicado. La tiene Gamarra. Por el momento, a lo que veo, Milciade a los destinos tiene bien controlado. Así es, el equipo de Stade está jugando con 4 hombres en el medio campo, 4 hombres en la delantera, de 1 en la defensa y solo 2 adelante. Y permanentemente recuperan, está bastante poblado el medio campo y evita que el equipo de los Chancas genere fútbol. Tiene que jugar más rápido, más velocidad para sorprender. Ataca a los Chancas. Temoche por la banda derecha, el disparo lejos. Valió el intento, no lo sé. Buscaba el centro a lo que se ve, pero la pelota se fue completamente desviada por encima del arco. Así es, solo el jugador Diego Temoche, que está jugando como marcador derecho, un poco volanteando, un poco adelantado, pero en esta oportunidad tenía todo el tiempo para hacer un centro buscando al compañero mejor ubicado, pero al final salió un disparo totalmente desviado por encima del travesaño. Tiempo de juego 19, saque de fondo para el jugador, en este caso Ulloa. Continuamos, informó. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5. Señoras y señores, balón arriba. Ahí de espalda, Abel Casquete, pero la pelota ahora queda en el poder de los amarillos. Carlos Stein, este Manicero. Tocaba arriba buscando a Víctor Labrina. No puede, pero Carlos Stein sigue con la pelota. El cuadro amarillo va a jugar desde el fondo. Este es Junior Morales. Con la pelota Manicero. Arriba para Sergio Almirón. El zurdo toca ahí con su compañero Duque. Balón por la izquierda. Este Mesones. Labrina para otra vez para su compañero Almirón. Sotillo tuvo que arrastrarse. Casi. Llega a tocar la pelota Almirón. Tuvo que esforzarse mogollón para incomodar a Almirón, que estaba entrando como 9, un pase bastante peligroso al área grande donde Sotillo también hacía vista. No logró alcanzar al delantero Almirón. Primera jugada de cierto peligro a favor de Stein. 20 minutos. 20 minutos de este primer tiempo. Y no hay goles, señoras y señores. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Tiene la pelota otra vez Stein. Carlos Stein. Hasta donde la memoria puede trabajar. Creo que la posición de la pelota está más o menos en la misma proporción ambos equipos. Ulloa, Víctor, de pierna derecha, la tiró arriba, de cabeza responde el jugador Casquete Abel, Ramos arriba. No, la devolución es mala, de Níger Vega. De pronto no nos estamos encontrando. Carlos López pide calma y creo que lo que necesitamos, Milcia de Vargas. Así la hinchada también se molesta porque el equipo no está jugando bien, no está buscando triangulaciones, no tiene la posición con claridad, no tiene juego, digamos, ordenado, totalmente improvisado, algunos pases que está siendo interceptado por el equipo de Stein, que permanentemente está atacando, no está defendiéndose, no está con sus 11 hombres atrás, permanentemente va marcando a Almirón adelante y también por derecha a Junior Ponce, y permanentemente también se descuelga este jugador Labrín con el 8, el mismo Velarde con el 77 y Manicero, que es el hombre organizador en el mediocampo. Hay una jugada por el sector izquierdo que se va perdiendo en lateral. Informó. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 y también por nuestro canal en Facebook. Frecuencia Deportiva. Ahí por ese lado del Carlos Stein está jugando el 32, Brian Rivas, el marcador de punta derecho que precisamente va a la marca cuando iba Casquete por el costado izquierdo. Pero no nos estamos encontrando, Milcia de Vargas. Así es, vamos a agradecer a Representaciones y Distribuciones González, distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Fabco Guavín, Cerámicos San Lorenzo, tanques Rotoplas, inodoros y grifería Blaincha y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámicos Faxio, lavaderos Récord, planchas Trebol, Volcán, pintura CPP, Ecologic, ventas al por mayor y menor, Representaciones y Distribuciones González, en la avenida Sesquicentenario 238. Ahí
Guadalupe Vic Walter, el árbitro del partido, va indicándole que mientras se demore más el arquero Víctor Ulloa, simplemente se agregará el tiempo. Es lo que indica el árbitro Walter Guadalupe, porque el cuidapalos de Carlos Stein se demoraba un montón. Carlos López hace el servicio arriba buscando a Oshiro. Se defiende Carlos Stein, no puede. Oshiro arriba. Recupera el cuadro amarillo. Con Víctor Labrigo, este es Velarde. Va a tocar para Ponce. El 19, señoras y señores, Alexander. Pierde la pelota en el medio campo el conjunto visitante. Ahora responde rápidamente el cuadro local. Por la derecha va a cargar el conjunto local. La tiene el jugador Carlos López. Buscará el disparo. ¿Qué va a hacer? Se demora una eternidad. Se nubla un rato. El servicio por la derecha para que llegue Temoche al centro. ¡Gol del conjunto local! Señoras y señores, llegó el gol para el cuadro local, lo hizo Ramos de cabeza después de un centro de Temoche a los 23 minutos de este primer tiempo. Mircea de Vargas. Una jugada que comienza por el sector derecho, recibe la pelota López, López lo saca a su marcador, casi se le escapa la pelota, pero logra proyectarse, espera que corra Diego Temoche por el sector derecho, libre de marca, espera también a los jugadores que vayan adelantando, se levanta la cabeza y un centro al segundo palo, donde llega con las justas el jugador Ramos, Luis Ramos, y de cabeza le cambia la pelota hacia la mano izquierda cuando el arquero Ulloa achicaba su mano derecha, o su lado derecho, así que gol del equipo de los Chancas, gol de Ramos, minuto 23, los Chancas 1, Carlos Stein 0. ¿Cómo viste el gol? Una jugada bastante rápida después de estas imprecisiones que estaba teniendo el conjunto local y casi se le va también. Es que llegamos con tres hombres a la carga. Básicamente por el medio fue López el quien armó toda la jugada. A la derecha apareció Temoche, hizo el centro y oportunamente esforzándose cuando carga Steina es de derecha, Maricero. Intenta y hace daño ahí en el área del conjunto local. Carlos Stein también hay que tener este partido con bastante cuidado. Hay que tomarlo Mircea de Vargas. En efecto, este Stein no es lo mismo de la primera ronda. Tiro de esquina. ¿Quién está ahí? Parece que es Duque. Manicero, balón hacia el área. Casquete que logra rechazar por el momento. Con la pelota Velarde, el zurdo, mete el centro, volviendo de posición adelantada un compañero, pero los otros están ahí del Stein para esperar la pelota. Una camorra en el área del conjunto local. Cuando el cuadro local intenta salir, ahora viene el contragolpe rápidamente. Temoche cruzó la línea central del campo de juego. Puede llegar el segundo. Contragolpe del conjunto local. Servicio por la banda derecha. La tiene Carlos López, viene al centro. Está solo Casquete. Intentó hacer el centro en una, pero le salió mal. Tuvo el tiempo para controlar porque estaba solo, llegaba solo Casquete. Mircea de Vargas. Así es, este centro pasado al segundo palo donde Casquete tenía la libertad, incluso la libre de marca, sin un jugador que lo esté presionando para pararse. Acomodarse, estaba atrás también esperando Ramos un pase, pero intentó en primera y la pelota salió totalmente desviado al saque de fondo. 26 minutos, sigue los Chancas ganando 1-0, gol de Ramos al minuto 23, saque de fondo, informó. Frecuencia Deportiva, por Radio Andahuayla 106.5 y por Facebook como Frecuencia Deportiva. Estamos en audio. Gracias por estar con nosotros como siempre. Nígar que no puede con la pelota y el Férico se ha perdido lateral. Tiempo y marcador Mircea de Vargas. Cortesía de Farmacia Cristorrea, Avenida Andahuayla 270. También la mansión Casa Hotel Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668864. Tiempo de juego 26 minutos, primer tiempo. Marcador, los Chancas 6 de Andahuayla 1, Carlos Stein 0. Informó. Frecuencia Deportiva. Acá con el equipo conformado por Mircea de Vargas, André Vargas y Paul Lizarme y su humilde servidor, llevándole la mejor información a Alex Roger. Para que usted pueda disfrutar este partido, la tiene Manicero de derecha, pide el balón que viene buscando a Almirón. Se cruza Ederson, de zurda, saca algo complejo, la lucha, la pelea ahí con todo. A ver, Casquete lo están dejando falta, sí señor, lanzamiento libre, que favorece el conjunto local. Este es el jugador
Soto, el talaverino que toca la pelota, una corta para Rudy. Con Vega. Rudy, desde el fondo va saliendo el conjunto local. Palomino pegó ahí un cambio de frente hasta el costado derecho. Respondía Carlos López, el colombiano. Giro se complica la vida, tenía para tocar, pero prefirió el individual, lo quitan. Recupera el conjunto visitante, el 13. Es el jugador Duque Mesones. En última instancia, la tiene el 19. Ponce. Mario Velarde va a ser el centro, llega con peligro Stein. Ajaja. Cuando se barre con todo, aleja por el momento, complementa. Carlos López le sacó con todo. No se quiso complicar la vida Carlos López después de esta carga del Carlos Stein, que vuelve ahora por la banda derecha. Hernández estaban por el costado izquierdo. Ahí intenta hacer el centro. El jugador del Carlos Steiner recupera de buena velocidad. Soto se durmió. El primer error que comete Soto. Ahí estaba Junior Morales, que le complicó la vida a Soto. Le quitaban la pelota. Recupera el conjunto amarillo. Este es el 19. Ponce hacia el centro. ¡Ah! Con cierto peligro, y el balón se pierde fuera del campo de juego. Amigos, el equipo de Stein ha hecho un cambio. El jugador Junior Ponce, que estaba jugando en los primeros minutos por el sector derecho, se ha ubicado por el sector izquierdo. Y el jugador Labrín un poquito se ha recostado por el sector derecho. Un cambio posicional. Estamos saliendo gracias a Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios. También recargas en Agente Interban de Farmacia Cristo Rey, en la avenida Andahuayla 270, frente al Parque Arguedas. Sigue el fútbol, ataca el equipo de Carlos Estey por el sector derecho. Labrín precisamente, que ha hecho cambio con el jugador Junior Ponce. Estos últimos minutos, Stein está llegando con constancia y una y otra vez al arco de Sotillo. Otro córner para el conjunto amarillo, que busca el empate de esta forma. Carlos Stein también está bien plantado en el partido. El gol que hizo el conjunto local fue una jugada elaborada rápida a los 23 minutos de este primer tiempo. No es porque Stein sea débil. Es un partido que por el momento está de igual a igual. Va a pegar la pelota. Es Labrín, balón que viene hacia el área. Va tomando ahí Almirón. La pelota atrás para Mesones. Se esfuerza ahí Temoche para alejar el peligro por el momento. Viene la pelota, le mete ahí Duque. Recupera el conjunto visitante. Mesones. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. La tiene Velarde. Mario busca el descuento, el zurdo. Meter al centro. Un buen pase para Mesones ahí. Medio sombrero, pero con el conjunto local está atento en la saga. Recupera la pelota. No puede dar un buen pase. Carlos López, el colombiano, recupera en 3/4 de cancha, terreno del conjunto local. Velarde con la pelota. Almirón. Mesones. Mesones, el zurdo, mete al centro. ¡Oh! De cabeza Gamarra. Aleja el peligro. Níger. Toca la pelota Níger. Y también pone la pierna Almirón y el balón se pierde en lateral. Y formó. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos de Tortas Rodas al 988-415241. Pelota por elevación. Ahí arriba se eleva Ramos, pero no llega la pelota primero. El de amarillo, Mesones, si no me equivoco, recupera el conjunto local. 3/4 de cancha en su propio terreno. Níger. Vega con la pelota. Buen servicio para Ramos. Ramos levanta la cabeza, busca con el jugador en la derecha. Está esperando Carlos López, el colombiano. Busca el centro, será el descuento. Viene el centro pasado, ahí está solo. Llega a abrir el jugador Casquete, demasiado largo. El pase para mí fue demasiado exigido. Casquete no llegó. Saca rápidamente por el costado derecho Carlos Stein con Labrín. Es Pablo. Pablo Labrín se apoya ahí en su compañero Morales. Junior. 1-0 va ganando por el momento los Chancas al Carlos Stein. Es el colero del campeonato. Carlos Stein quita muy bien. Soto puede sacar el disparo. El primer pase que viene para Carlos López. Se perfila, saca el disparo. ¡Ah! La pelota que va a las manos del arquero Ulloa. Algo débil y va controlando el cuidapalos del Carlos Stein. Mircea de Vargas. Así es, el disparo fue al cuervo, porque el disparo se iba a los lados izquierdo-derecho. Había posibilidades de gol, pero el disparo final con fuerza le fue al cuerpo del arquero Ulloa, quien en 2 tiempos controló la situación en este momento. Sigue el juego con Stein con la pelota.
La tenía Mario Velarde. Labrín arriba para que vaya su compañero Duque. Pero primero el arquero Sotillo, porque el pase fue demasiado exigido. Sotillo de Celeste esta tarde tocando con Soto. Gamarra. Otra vez Soto. El jugador de Talavera tocando arriba. Buen toque para Ramos, que espera en la línea central del campo de juego. Ramos con la Férico al servicio, que viene para Casquete. Abel, que pica con todo por la mano izquierda. Está esperando en el medio. Ahí en el área. Está Ramos, otra vez la triangulación de derecha. Ramos que le pega de derecha, pero le faltó dirección y la pelota se pierde fuera del campo de juego. Buen pase, buena jugada entre Ramos con que le dio un pase en profundidad a Casquete. Casquete llega hasta el fondo, le da el centro en primera y el jugador Ramos acomoda muy bien, pero la dirección, el disparo final salió ligeramente desviado. Un disparo al arco pudo tener mayores consecuencias para el equipo de los Chancas. Tiempo de juego ya 33. 33 minutos de este primer tiempo y 1-0 va ganando el conjunto local. Fanáticas y fanáticos del fútbol. De derecha Ulloa. Víctor arriba, la tiró, la pelea ahora Soto. El aguilucho ganó el duelo. Se apoya con Gamarra. Este sí es fornido. La tiró arriba, buscando a Abel. Casquete no puede. Primero los del Stein. La tiene Labrino. Pablo. Pablo está en todas. Mircea de Vargas. Pita el árbitro. Mircea de Vargas. Como indicábamos, Labrín está jugando como volante por derecha y Junior Ponce como volante por izquierda. Y este jugador Labrín muy técnico, es un jugador que está un poco subidito de peso, no tiene una talla alta, pero es bastante fuerte y conoce la parte técnica de cubrir el balón. En última instancia, falta a favor del equipo de los Chancas y va a ejecutar Vega para su compañero, en este caso Soto Peceros. Ahí Soto tocando con Gamarra. El marcador de punta izquierdo tocó con la central, pegó de zurda buscando a Carlos López, la pelota estaba bien direccionado, pero le faltó altura, intercepta a Mesones, recupera el conjunto amarillo, el Stein, esto es Ponce. Junior se equivoca, recupera el conjunto local, Rudy jugando con Oshiro, que lo levanta innecesariamente, la tiene finalmente Vega, Sniger. Vega con la pelota, lo están marcando hasta dedos, hombres, tiene que soltar la pelota rápidamente, la hizo para Rudy Palomino y arriba para Oshiro, otra vez lo levanta, no puede controlar Oshiro bien la pelota. Dos pelotas le vienen abajo y lo termina levantando innecesariamente, o el piso es que está tan mala. Mircea de Vargas. Así es, tenía la tranquilidad para hacer un buen pase cuando recupera. Va cargando el conjunto local, Oshiro hacia el centro. No puede llegar ahí Ramos. Alcanzó a la pelota. Abel Casquete, el ecuatoriano, juega con Soto. Con Vega. Hará el centro. Vamos a ver a dónde conduce el número 24. Se proyecta bien. Soto viene el centro. Y la pelota choca en el cuerpo de un defensor y se pierde el córner. Se proyectó muy bien marcando el pase José David Soto Peceros, se le dio el pase Vega, que en última instancia hace el centro, pero se cierra muy bien la defensa, le choca en el cuerpo y la pelota se va al tiro de esquina. López para ejecutar el tiro de esquina del sector de Occidente con Norte. Ataca el equipo andabolino, 35 minutos. Va a pegarle el colombiano Carlos López. Otro de los aguiluchos, aunque un poco más bajo que Soto, balón que viene hacia el área, el portero empujaba cuando cabeceaba el Casquete hacia al dentro, hacia el interior, el peligro todavía no ha pasado, la tiene la pelota ahora Vega para el conjunto local, intenta el centro de zurda de media vuelta, sí, lo hizo muy bien ahora Ramos en la media luna, puede sacar el disparo de derecha, algo débil, no sale, banquetazo a Octavio Zapata, la tiene Temochi, mete el centro, demasiado largo. Ahí es donde tenemos que marcar la diferencia, ahí es lo que estamos careciendo de efectividad. En estas jugadas, en los centros, sin marca, con mucha calma, con mucho tiempo, levantando la cabeza, no hay técnica. Porque el jugador Diego Temoche debió dar un pase, pero buscando la cabeza de sus compañeros que están ya ingresando, evitando la posición adelantada para poder jugar de cabeza. Pero la pelota fue bastante fuerte, todos hicieron vista y se fue al saque de fondo. Sigue el fútbol, 36 minutos y el equipo de los Chancas no puede aumentar el marcador hasta el momento. Sigue ganando 1-0, informó. Frecuencia Deportiva por Radio Andahuayla 106.5 y por Facebook, nuestro canal, la Frecuencia Deportiva. Este es el partido que corresponde a la fecha 15 y de la segunda ronda sería la segunda fecha en efecto. Mircea de Vargas, cuando va dando indicaciones el cuarto hombre, Javier Quispe, el andahuaylino, allá a la zona técnica del Carlos Stein, Orlando Lavalle. Pareciera
estar un poco acelerado. Iba controlando Javier Quispe, Mircea de Vargas. Tenemos información desde Otusco, atención desde Otusco, partido también que se está jugando en Otusco. Terminó el primer tiempo en Otusco, Deportivo Yacuabamba 0, Santos de Nazca 0, primer tiempo 0-0 en Otusco. En el Estadio Los Chancas, tiempo de juego 37, tiro libre a favor de Stein. Nos conviene que Yacuabamba pierda o empate en afecto. Ahora en Los Chancas de Andahuaylas con la presencia tibio del Rubio Manicero. Va a cobrar un lanzamiento libre para el conjunto Stein. Va recibiendo Morales Junior, que también hizo cambio de posición con Zapata. Zapata en antes jugaba por la banda izquierda, ahora se va poco recostado a la derecha. Zapata por el ras del piso para Manicero. Va tocando el conjunto visitante. Este es el jugador Duque Velarde. El zurdo avanza en diagonal, toca con su compañero Manicero. Intentaba la devolución, pero quita muy bien el fondo Gamarra. Ederson con la pelota que descontaba uno, lo están jalando. El árbitro pitó nada. Jalaba ahí, se veía que jalaba. Pero el árbitro Walter Guadalupe dice que no hay nada. La tiene ahora Mesones por la banda izquierda. Espera Ponce, ahora al centro. Ponce de derecha. Bueno, que viene hacia el área y lo controla el portero. Y la carga del conjunto amarillo termina. Informó. Frecuencia Deportiva, la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, 24 horas, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera, techarias verdes y salón de evento. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú, 665, reservaciones al 205613 o al celular WhatsApp 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andaulina, Avenida Andahuaylas 270. Gracias por su preferencia. Sigue el fútbol. Ahí Manicero de taco jugando para su compañero Ponce después de un control con bastante técnica. Velarde de zurda de lejos. Le complica la vida a Sotillo con el rebote. Este tipo de disparo siempre es peligroso. Y Sotillo con cierta complicación lo logra controlar Mircea de Vargas. Esos disparos de media distancia con mucha fuerza que ejecutó Velarde, casi de 35 metros, que pica en el piso, hizo que Sotillo no pueda controlar en primera instancia. Tuvo que rebotar y en segunda instancia recién ataca a los Chancas. Oshiro Takeuchi con la pelota, carga el conjunto local, a ver si llega al segundo. Temochi, el marcador de punta derecho, subió para apoyar la carga. Va dejando la pelota para Carlos López, el colombiano hacia el centro, viene arriba, cabezazo. Al costado, cabecea al costado este jugador. Vega, no, es Oshiro, que finalmente se va levantando. Tenía otra opción el conjunto local y era el segundo, Mircea de Vargas. Buen centro de López, un pase previo de Temoche por el sector derecho y el jugador Yoshiro Takeuchi no hace el cabezazo dirigido hacia el arco, sino por un costado, por la malla externa, choca en la malla y mucha gente incluso pensó que era gol. Y la pelota se pierde en saque de fondo. El tiempo sigue pasando, 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos de este primer tiempo. Y el conjunto local gana por la mínima diferencia. 1-0. A favor del conjunto de los Chancas. Ramos, que no puede por la banda izquierda. Atacaba el conjunto local que juega en este primer tiempo. De sur a norte y en sentido contrario lo hace Carlos Stein. Manicero, el 10 se va con todo. Veamos a dónde conduce este jugador de regular estatura, este Mesones. Ponce descontó la marca de Temoche. ¡Tira! ¡Pon! Choca la pelota en el travesaño. Después que Estefánico había chocado también, o puso la mano Sotillo. Ahí la tiene Stein. Carlos Stein. Con Estefánico. El cuadro amarillo. Por momentos domina también el partido. Hay una mano. Dijo que no hay nada. El árbitro Guadalupe. Nos perdonaron la vida, me parece. Chocó la pelota en la mano de Gamarra. Así es, no había intención. La jugada anterior al minuto 41 por izquierda superan con mucha facilidad un pase muy bien de Velarde para Junior Ponce, que ha cambiado de punta y lo supera con un amague a Diego Temoche, que no es su posición habitual. Él es un volante, no es un marcador derecho, pero Juan Carlos Basalar lo ha ubicado como marcador derecho a Diego Temoche en esta jugada. Perdió ante Ponce, quien hizo lo correcto, hizo un potente disparo que puso la mano Sotillo, porque si no se venía el gol, y incluso chocó en el travesaño y regresó a la cancha para continuar el juego. Sigue el partido, 41 minutos.
Ahí controla la pelota Pablo Labrín. Para el conjunto visitante, rompe con todo. El jugador Morales Junior recupera el cuadro local con mucha fuerza, protege la pelota. Ramos lo quitan, pero después que intentó dar el pase, Carlos Stein viene a la carga con todo. Atacan como 6 jugadores, defienden 5. La tiene Ponce, va a sacar el centro Ponce. Ahora sí puso oportunamente la pierna Temoche, apoya a Rudy Palomino, ahora responde de esta forma el conjunto. Anda bailando por la banda derecha, se vino Carlos López, toma la pelota Oshiro Takeuchi, devuelve la pelota demasiado largo, pero ya le jalaban a Oshiro. Y el lanzamiento libre para el conjunto local, Mircea de Vargas. Cuando el equipo andalino tiene la pelota, lamentablemente no hay claridad para el juego. No se desmarcan, no buscan el pase, no marcan el pase. Viene la marca del equipo contrario y pierden con facilidad. Tiro libre para el equipo de los Chancas. Tiro libre para el equipo de los Chancas. Atención, para los Chancas. Minuto 43, tiro libre. 43 minutos. 43 minutos de este primer tiempo. Y es lanzamiento libre para el conjunto local. 3/4 de cancha. Lejos del arco de Víctor Ulloa. A ver si se practica alguna jugada de laboratorio. ¿Será un lanzagranada, un misil o un cañonazo? Ahí es jugada de laboratorio, balón que viene para un compañero buscando. Ahí Ramos que se hacía presente, no puede con la pelota, ve el casquete y el balón se pierde a las manos del arquero Ulloa. Informó Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andavera 140, celular WhatsApp 939-3428-68. Tiempo de juego 44. En cualquier momento el cuarto oficial, cuando en esta jugada hay una desconcentración, falta de comunicación entre el arquero y el defensa Mogollón, que en última instancia se va al tiro de esquina a favor de este en últimos instantes del primer tiempo. No se tocaron en el claxon, estaban 2 defensores solos, el arquero adelante, pero Ederson prefirió sacar la pelota hacia el córner y es peligroso para el conjunto local. Va a pegarle ahí Ponce, si no me equivoco, pita el árbitro Guadalupe. Primero va a poner en orden las cosas en el área. Manicero era el hombre que ejecutaba el tiro de esquina. Sí, en efecto, porque pitaba el árbitro. Parece que las cosas no andan bien en el área. Mircea de Vargas. Así es, todavía no había al parecer autorización, había forcejeo en el área entre, vemos con Almirón, al parecer con Gamarra, y el árbitro está indicando que se viene el tiro de esquina. Manicero. Manicero de pierna derecha, balón al área, peligroso. Saca la pelota por el momento el conjunto local, pita el árbitro, falta, sí, tranquilamente, cartulina amarilla porque Temochi había superado ya en la marca Mesones. Y este lo termina haciendo una infracción. Era una jugada peligrosa a favor del conjunto local, Mircea de Vargas. Así se va listando el árbitro, tarjeta amarilla para el jugador número 23, tarjeta amarilla para el número 23, así es, tarjeta amarilla. Vamos a ver, para el 13, ¿no? Correcto, para el número 13, es así, Mesones, tarjeta amarilla exactamente al minuto 45. Sigue el fútbol. Tiempo cumplido en este primer tiempo, señoras y señores. Pero veremos cuánto de añadidura, de compensación se dará para cerrar este primer capítulo de este encuentro entre los Chancas y el Carlos Stein. Por el momento, va ganando el conjunto local por la mínima diferencia. 1-0. Cuando tuvimos alguna chance más por ahí en la cabeza de Oshiro Takeuchi, que no tuvo la suficiente precisión para entrar al segundo. Carlos Stein va a cobrar el lateral desde el sector de Occidente. Va jugando ahí con Pablo Labrín de media vuelta, que finalmente le devolvió de taco, intenta quitar Carlos el jugador Casquete Abel. Otra vez Labrín, recupera finalmente Stein con la pelota, Manicero. El servicio por la banda izquierda va tomando Ponce de pierna derecha. Se animó, disparó fuerte. Asustó la portería de Sotillo de esta forma. El balón se pierde fuera del campo de juego. Así es, un disparo de media distancia de Ponce que salió ligeramente desviado. Ya son 47 minutos. En cualquier momento termina el primer tiempo. El primer tiempo de este partido bastante lento, aburrido. Creo que el equipo de los Chancas tiene que poner mayor actitud, mayor ganas de hacer las cosas y la mayor cantidad de goles. Debe ser un minuto más cuando termine el partido.
Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, este primer tiempo ha terminado con el siguiente resultado parcial. Los Chancas 1, Carlos Stein 0. Veremos con lo que sucede en la parte complementaria. A lo menos en esta primera parte, creo que este partido nos dejó algunas deudas por ahí. Bien, amigos, ha terminado estos primeros 45 minutos con el resultado parcial a favor del equipo de los Chancas 1-0. Un triunfo sin convencer. El equipo no está jugando bien, parece que ya está sintiendo el trajín del campeonato. Los partidos seguidos, los viajes que son permanentes, hasta Ayacucho vía terrestre, vía aérea, hasta algún lugar, luego volver a ir en avión, en algunos lugares vía terrestre, eso parece que está mermando. Y la parte física seguramente del equipo también ya está sintiendo el campeonato, porque ya son con esta fecha número 15. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. El equipo de Carlos Stein, que está colero, pero en la cancha jugó muy bien. Acá Stein lo vi muy bien, no se vino a replegar, no vino a cerrarse atrás. Permanentemente atacaba con Junior Ponce, con Velarde, con Almirón, con Manicero y el mismo Pablo Labrín por derecha, quienes permanentemente buscaban el arco de Sotillo. El equipo andaolino intentó en los primeros minutos llegar con cierta claridad, pero no tenía la velocidad, no tenía la sorpresa para buscar de repente los goles. El gol se produce ya en una jugada por derecha, un centro de Temoche al segundo palo, y al minuto 23 de cabeza el jugador Ramos anota el gol abriendo el marcador. En este segundo tiempo vamos a ver qué hacen los dos directores técnicos, el profesor Orlando Lavalle de Stein y Juan Carlos Basalar del equipo de los Chancas. Posiblemente va a pensar en algunos cambios para ver qué cambios podría hacer y cómo replantear el partido para, en el caso de los Chancas, buscar más goles, y en el caso de Stein seguramente intentar el empate en el segundo tiempo. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores, luego venimos ya con los comentarios de este primer tiempo. Reiterar también allá en Otusco, terminó el primer tiempo con el marcador 0-0. En Otusco, el Deportivo Yacobamba está empatando 0-0 con el equipo de Santos de Nazca. Ya en cualquier momento debe estar comenzando el segundo tiempo, porque ya tienen 15 minutos de adelanto. Empezó a las 3:15. Recordar también que el equipo de Alianza Universidad de Huánuco, jugando el local, empató con San Martín 2-2. Resultado que conviene a los intereses de los Chancas. Los Chancas tienen que salir a ganar. Está ganando 1-0, faltan todavía los segundos 45 minutos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a Tortas Rodas. Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126. Pedidos al 988-415241. Tortas Rodas. También agente Interbank de Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar depósitos, retiros, transferencias, consultas, saldos, cobranza de remesa del extranjero, pago de servicios, luz, celulares, teléfonos, pago universidades y empresas. Atención todos los días de 7 de la mañana a 9:30 de la noche. En agente Interbank de Farmacia Cristo Rey siempre contamos con saldo para depósitos y retiros. Avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey frente al Parque Arguedas. Atención, se vende un lote de terreno de 200 metros cuadrados en la sexta cuadra de la Avenida Perú, de 10 de frente y 20 de fondo. Mayores informes al 983-668892. También se rematan dos lotes de 258 y 272 metros en el pasaje Oscuilca, a 2 cuadras de la Avenida Perú. Interesados llamar al 958-894400. También gracias, atención, a la Mansión Casa Hotel. La Mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 20-56-3, celular 983-668864. La Mansión Casa Hotel. También gracias a Farmacia Cristo Rey. Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Al mejor precio, atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos. En horario corrido, Farmacia Cristo Rey. 31 años al servicio de la población andalina. Gracias por su preferencia. Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, teléfono 983-668909. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, celular, WhatsApp 939-3428-68. También gracias a los amigos de Representaciones y Distribuciones González. Distribuidor exclusivo de las mejores marcas, tuberías y accesorios Papco Avín, Cerámicos San Lorenzo, tanques de Rotoplas, grifería, inodoros Bainza y Talgrif, productos Chema, pegamentos para cerámico Faxio, lavaderos Record, planchas Drywall, Volcán, pinturas CPPQ, termas solares Ecologic. Ventas al por mayor y menor, Representaciones y Distribuciones González, Avenida Sesqui Centenario 238 Andahuaylas, pedidos al 983-60-1900 o al 983-954-299.
representaciones y distribución de González, compre original y dele garantía a sus proyectos. Bien, amigos, ha terminado este primer tiempo con el resultado parcial a favor del equipo de los Chancas. Vamos en breve con las estadísticas. Vamos a ver con Paul Lizarme si nos das las estadísticas en resumen para ver cuál fue las pelotas paradas, tarjetas amarillas, posición del equipo, y también vamos con el dato estadístico que está llevando acá nuestro colaborador también, Paul Lizarme. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes, Milciades. Estamos acá innovando un poco con un software que nos está dando estadísticas en vivo, ¿no? Tenemos la posición que ha estado un poco reñida, 54% para Stein y 46% para los Chancas. Tenemos 9 tiros para los Chancas, 8 para Stein. De estos, 2 fueron al arco para los Chancas y 3 para Stein. En corner sí nos saca una ventaja significativa, ¿no? Lo que es Stein tiene 6 corners y los Chancas solo tiene 2. Y en lo que es offside o fuera de juego tenemos 1 para cada equipo. Eso sería todo, Milciades. Gracias. Bien, gracias. Importante las estadísticas en vivo del primer tiempo, donde en la posición Stein tuvo mayor posición. Esto se ha estado registrando con este sistema de la computadora, y eso creo que nos parece importante. Vamos a escuchar también comentario de André Vargas, cómo vio este primer tiempo, donde el equipo de los Chancas gana por la misma diferencia, pero sin convencer. Está jugando bastante lento, sin mucha motivación, y creo que en este partido debía salir con todo para buscar una muy buena diferencia y recuperar la moral y buscar los partidos siguientes, seguir sumando puntos. ¿Cómo viste el partido, André? A ver, bien, los primeros minutos fueron quizás algo que la mayoría del público no esperaba, ¿no? Un Carlos Stein dominando el balón, como bien decía Paul. Carlos Stein incluso superó, a pesar de por una mínima ventaja, Carlos Stein superó en posesión de balón a Chancas, que quizás antes del partido no hubiésemos esperado eso. Incluso en disparos están muy parejos, y en tiros de esquina Chancas solamente tiene 2 tiros de esquina y Carlos Stein tiene 6, ¿no? Entonces eso es bastante, es un pantallazo bastante claro de que Stein no ha venido a cerrarse como muchos otros equipos que están mucho más arriba en la tabla. Hay equipos que están de media tabla para arriba que han venido a tirarse atrás acá al estadio de Andahuaylas. Carlos Stein es un equipo que está en la cola del campeonato y es un equipo que ha venido a buscar el partido. Ha venido a buscar sus goles, no se ha tirado para nada atrás y está jugándole de igual a igual a Chancas. Ahora, antes del partido yo tenía la expectativa de ver al lateral derecho de Carlos Stein, Rivas, el número 32, proyectarse un poco más y quizás complicarle al jugador Soto Peceros, que está debutando en este partido. Yo estaba preocupado un poco por eso, pero la verdad es que no hemos visto, si no me equivoco, no he visto ninguna subida de Rivas. Todas las proyecciones de Carlos Stein han sido por la banda izquierda con el jugador Mesones. Y eso también tiene que ver, yo creo que trabajo el profesor Basalar, porque en los primeros 10-15 minutos, muy rápidamente, creo que se cometieron hasta 3 faltas en contra de este jugador Rivas. Primero, Luis Ramos, ahí lo va a apretar. No es una falta para amarilla, pero lo va a apretar. Luego viene Oshiro Takeuchi, también le vuelve a dejar la pierna fuerte, el árbitro tampoco lo amonesta. Y Casquete ha estado muy, muy intenso en la marca sobre Rivas por esa banda derecha. Entonces yo creo que ese es un punto a resaltar para el planteamiento del profesor Basalar. Ahora, desde que vimos el cambio de posesión entre Labrín y Ponce se vino a jugar del lado izquierdo y Labrín se fue a jugar de la banda derecha. Parece que le ha funcionado un poco más eso a Carlos Stein. De hecho, uno de los disparos yo creo que fue el más claro del partido, quitando el gol claro, que venía por esta banda izquierda Ponce, el número 19 de Stein, lo marcaba solamente Temoche, le mete un poquito de chocolate de Kimba, se lo saca y queda ingresando por el borde izquierdo del área, casi mano a mano con el arquero, saca un remate potente y Sotillo muy muy atento, la saca arriba, casi empujándole a las justas con las uñas de los dedos, y la pelota impacta en el travesaño. Ese tranquilamente pudo haber sido el empate de Carlos Stein. Entonces, este partido no está para nada cerrado, es un partido que probablemente nos regale un segundo tiempo también bastante abierto, con mucho ataque. Ahora vamos a ver cómo le va a Carlos Stein con el tema de la altura, ¿no? El físico, a ver si puede mantener este ritmo del primer tiempo, y esperemos ver también algunos cambios. Y que Chancas pueda aprovechar los contragolpes, porque de todas maneras Carlos Stein va a dejar un poco más de espacios, Alex.
¿Cómo viste tú el primer tiempo? A un partido con regular intensidad para abajo, ¿no? Y por momentos se tornó bastante aburrido. No esperábamos un desarrollo de partido de esta manera, pero en fin, más allá de que no se esté jugando bonito, cosa que sí deberíamos hacerlo, esto como resultado de una calidad futbolística que el equipo debe tener en campo. No estamos teniendo esto, pero estamos ganando 1-0. Yo quiero resumir mi participación en este momento en que debemos quedarnos sí o sí con los 3 goles hoy, con los 3 puntos, perdón, y convirtiendo la mayor cantidad de goles posible. Antes ya lo decía al inicio de la transmisión, que todavía tenemos un largo tramo por jugarse, son 11 fechas después de este partido y todavía no está perdido. Yo sé que por el momento, por la forma como estamos afrontando los partidos de visita, no estamos muy contentos. Deberíamos sacar puntos, empatar o ganar en su defecto, pero no estamos consiguiendo esto. Es la deuda de Juan Carlos Basalar, es la deuda del equipo, pero por todos los demás creo que todavía estamos para pelear este campeonato. Mircea de Vargas. Tenemos información desde Otusco, atención al minuto 46, anota el equipo del Deportivo Yacuabamba 1-0, pero al minuto 53, atención, minuto 53 del partido, Santos de Nazca logra el empate. Minuto 54 ya en Otusco, el partido está 1-1 en este partido en Otusco, que corresponde también a la fecha número 15. Conviene que este partido quede empatado. ¿Para qué? Para que el Yacuabamba solo sume un punto, sume 28, y el equipo Santos sume de 24 a 25. Conviene para que el equipo de los Chancas, si es que logra sumar los 3 puntos en el partido de hoy, pueda llegar a 28. Cuando en este momento vemos ya que van saliendo los jugadores de Carlos Stein, van regresando al terreno de juego para este partido en su segundo tiempo. En el equipo de Carlos Stein, jugadores creo que han cumplido en forma regular el partido. Sobre todo en la defensa, creo que no tuvo problemas Zapata con Mesones y también Junior Morales para contener el ataque del equipo andaluino. Brian Rivas, que era el jugador por derecha que se proyecta permanentemente. Vamos a ver si en este segundo tiempo, por nuestra zona de transmisión, pueda superar, pueda proyectarse, pueda subir por este sector. En el medio campo, Diego Manicero, un jugador ya conocido, experimentado, ha jugado en muchos equipos de la Liga 1, es el que da movilidad, es el que da dinamismo, juntamente con Labrín. Labrín, jugador en los primeros minutos, jugó por izquierda, permanentemente generando fútbol, y luego se cambió por el otro sector con Ponce, también un jugador bastante habilidoso, jugó en Alianza, jugó en varios equipos, encarador, y también el jugador, en este caso, número 77, Mario Velarde, también importante elemento que permanentemente trata de generar fútbol, incluso hizo un disparo de media distancia que casi sorprende al arquero Sotillo, que tuvo que en 2 tiempos controlar la jugada. Mientras que el delantero, Sergio Almirón, no tuvo muchas ocasiones, estuvo atento con la defensa de Mogollones de Gamarra, hubo una que casi llega cuando superó a Mogollón y tuvo que salir también Sotillo a achicar y la pelota se perdió al saque de fondo. Ya los dos equipos van regresando al terreno de juego para este segundo tiempo, donde se va a jugar estos 45 minutos. En Huánuco ya hemos indicado que empató 2-2, información que dimos hace bastante tiempo, mientras acá por los altavoces están dando a conocer ese resultado. Repetimos, en Otusco, Yacuabamba empata minuto 54, 1-1 con Santos de Nazca. Los dos equipos ya van regresando. Vamos ya con comentarios de repente finales de este, o para el inicio de este segundo tiempo. Mientras vamos acomodándonos, ya vamos a apoyar con el apoyo publicitario. Atención con el cronómetro también para estar listos para este segundo tiempo. Van regresando, vemos que no hay cambios en el partido. Va regresando los últimos jugadores de los Chancas, en este caso Casquete. Vemos a Ramos, vemos también a Temochi, quienes van saliendo para ubicarse en su ubicación. Atención, parece que va a haber un cambio. Vamos a ver ahí un jugador en la posición de los cambios, estar atentos con el equipo de los Chancas. Vamos a ver de quién se trata. Parece que es Robles. Parece que es Robles, además Robles, que estaría saliendo en el equipo. Vamos a ver si está Níger Vega. Níger Vega sería el jugador a salir porque es en su posición el que juega además Robles. Vamos a ver si confirmamos. Níger Vega parece que no está. Vamos a confirmar. Seguramente van a levantar el banderín para confirmar este cambio. Así es. Sale el número 24, el jugador Níger Vega. 24 sale, ingresa el jugador número 14, además Robles.
número 14, Ademar Robles. Vamos a ver, le va a dar más movilidad. Creo que es un jugador importante para el equipo de juego. Vamos ya con el segundo tiempo para los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y también por Facebook, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Vamos con Alex para el segundo tiempo. Bien, vamos a cubrir lo que será esta parte complementaria de esta historia futbolística que por el momento va ganando el conjunto local por 1-0. Pite el árbitro Guadalupe y el partido ha comenzado, señoras y señores, en la parte complementaria. Comenzó a mover la gente del conjunto local. Ahí se disputa la pelota. Duque toca para el conjunto visitante. Arribas, Brian. Mario Velarde, el zurdo. Jugando con perfil cambiado por la derecha. Zapata, desde el fondo. El moreno que tocó arriba buscando a su compañero Almirón. Con el 19, Ponce. La tiene Rivas. Brian buscará el descuento. Marca con todo Soto. Se bate con todo Soto. Marca con fuerza Soto. No puede contra Brian Rivas. Ganó bien Rivas. Ahora el centro. Gamarra tuvo que arrojarse y esforzarse con todo para que la pelota rebote en su cuerpo y se pierda el córner. Comentábamos juntamente con Andrés que Rivas era bastante peligroso por derecha. Lo superó tanto a Soto como al apoyo de Palomino. En última instancia tuvo que cerrarse, cruzarse Carlos Gamarra para evitar el centro y la pelota se va al tiro de esquina a favor de Stein. Ahí va a pegar Almirón, si no me equivoco, es Velarde. Es zurdo, es Velarde, en efecto, balón que viene hacia el área. La pelota queda ahí dando un bote, la tiene el jugador Labrín, balón que viene hacia el arco. Ya levantaban el banderín. Así lo indica el asistente de segunda instancia, Washington Lucharima. Y corresponderá a un tiro libre que favorece el conjunto local. Los Chancas va a sacar desde la portería con Sotillo, que juega esta tarde completamente de celeste. El cuidapalos, el número 1 del conjunto andahuaylino, balón arriba, va a pelear los Ramos primero ahí en la cobertura. Rivas, que juega con su portero. Ulloa, a la carga, Carlos Stein, Labrín. Pablo Ponce, es el Ponce, mete al centro, peligroso buscando a Almirón. Tiene que batirse otra vez la defensa. Por momentos exigido, Gamarra arriba buscando a su compañero, viene, lo va a recibir Ramos para que vaya con todo por la derecha. Carlos López, el colombiano, va a llegar a la pelota, algo abierto, el esférico un poco forzado, pero está en el área, puede sacar el disparo. Hizo una de más, pero había sacado bien al defensor, de arquero se anticipó y cuida y se controla con la pelota. Tuvo una mejor lectura el arquero en esta jugada, lo amagó 2 veces al defensa, el jugador López, pero salió de su arco el arquero Ulloa y evitó una jugada bastante peligrosa. Creo que debió ser un poquito más rápido en la jugada de contragolpe el equipo de los Chancas. 3 minutos, 1-0 sigue a favor del equipo de los Chancas. Y una falta que está cobrando, una falta contra, parece que Robles. Vamos a ver, vamos con Alex, tiro libre. Cometió la falta el 23 Duque. En contra de un jugador andahuaylino, ahí el carga conjunto local por la derecha, está habilitado Giro, va por la derecha, Takeuchi va en el centro, de cabeza Zapata, Octavio aleja el peligro por el momento, lo va tomando de pecho Rudy, Palomino el cusqueño, el Inca, Palomino que juega con Robles, el zurdo metió demasiado pasado, balón demasiado largo, normalmente este jugador tiene buen chute, pero esta se la ha ido, Mircea de Vargas. Parece que está un poquito frío, además Robles en esta jugada tuvo el tiempo suficiente libre de marca para pensar levantar la cabeza, hacer un servicio buscando a su compañero por el sector derecho, pero bastante fuerte. No alcanzó y la pelota se perdió en saque de fondo. Vemos también a varios jugadores que son 5 que van calentando en el equipo de los Chancas. Podría haber novedades en los próximos minutos. Saque de fondo a favor del equipo de Carlos Ulloa, atrás la pelota. El portero Víctor Ulloa para Carlos Stein, pierna derecha, balón arriba. De cabeza responde Ederson Mogollón. El balón es enviado lateral. Un partido que a ver si sube de nivel el segundo tiempo, porque el primero fue algo aburrido. Que mejore como espectáculo y tenemos que ganar de todas maneras con la mayor cantidad de goles posible. Lateral otra vez que corresponde al conjunto visitante. Informó
Frecuencia Deportiva, la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente 24 horas, wifi, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-668-864. La mansión Casa Hotel, pelota que está en el sector de occidente, lateral a favor Stein. Va a jugar Carlos Stein de manos. Este es el jugador Mesones. Ahí se demora un poco, va recibiendo la pelota Almirón. Sergio carga el conjunto visitante, tira. Ahí el jugador del Stein intentó un disparo de larga distancia, controló bien Sotillo. Cuando en la salida se caía un hombre, se equivoca Soto. Balón para el jugador Manicero, carga, ahí está el jugador Mario Velarde, la devolución que no es nada acertado. Ponce lucha la pelota. Ahí la tiene Soto, tiene que sacar esa pelota Soto. Ahí Gamarra de pierna zurda. Arriba buscando a Ramos, que de pronto está solo contra el mundo. Creo que tiene que hacer un replanteo. No sé a qué nivel. A ver, no sé si es el medio campo arriba. Pero creo que también la actitud se está viendo. Lo veo todo el equipo algo tibio, Mircea de Vargas. Ataca el equipo. Cuando carga el conjunto local, la tiene Carlos López, el colombiano fue, es el segundo, tira. Gol, 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 gol. Gol del conjunto local. Gol de los Chancas. Gol a los 6 minutos de ese segundo tiempo. Lo hizo Carlos López, el colombiano. Se fue por la mano derecha y frente a la salida de Ulloa. Lo termina definiendo bien Arza del piso. De esta forma consigue el segundo tanto el conjunto local Mircea de Vargas. La anterior jugada hubo un error de nuestro amigo Soto Peceros, pero el jugador Gamarra rechazó hacia el sector izquierdo un pase en profundidad que el defensa calcula mal, le supera el bote y estuvo atento Carlos López, que con su velocidad alcanza la pelota ante la salida de Ulloa, hace el disparo cruzado y anota el segundo tanto a los 6 minutos del segundo tiempo. Gol de López para los Chancas 2, Carlos Stein 0, informó. Frecuencia Deportiva, fanáticas y fanáticos del fútbol. De esta forma, estamos ganando 2-0. Si bien el equipo no está jugando bonito, pero ya anotamos 2 goles por el momento. Y al final eso es lo que importa. La tiene Robles. Con la pelota Robles. Se equivoca Robles. De pronto sale con rapidez Ponce. La tiene Carlos Stein. Hace un contragolpe rápido. La tiene el Labrín. Ingresa al área. Tiró al poste. La pelota rebota en el poste. Salva la vida del conjunto local. Descontaba de esta forma. Era el descuento. Cuando responde de esta forma el conjunto local, también la tiene el conjunto local. Ramos que cabecea después de una respuesta rápida de los Chancas. Y la pelota pasa por encima del travesaño. 2 peligros en los 2 arcos, Mircea de Vargas. Así es, 2 jugadas bastante rápidas, un ataque a los 7 minutos del equipo de Carlos Stein por derecha, un pase en profundidad para la proyección de Labrín, quien ingresó en diagonal y de fuera del área disparó hacia el arco de Sotillo. Sotillo hacía vista y la pelota chocaba en el parante izquierdo. Cuando ya no tenía nada que hacer Sotillo, se perdió el empate. La siguiente jugada del equipo de los Chancas es el contragolpe, un pase hacia el otro sector donde López logra hacer el centro para la cabeza del jugador Ramos, quien calcula muy bien para hacer un cambio con el cabezazo hacia el primer palo cuando el arquero Ulloa se iba hacia el segundo palo, pero la pelota pasó ligeramente rozando el travesaño. Pudo ser el segundo tanto y 2 goles en ambos arcos, informó. Frecuencia Deportiva. Toca el conjunto local. Los Chancas con los Giro. Está a la derecha el jugador Robles. Ademar, el zurdo, que toca con Carlos López. Busca el descuento. Aplica la bicicleta. Buen jugador. El centro. Ahí defiende de cabeza el defensor Zapata. Octavio, que saca la pelota por la banda izquierda. Labrín, Pablo, tocando con Manicero. Tocando por el momento bien ahí Carlos Stein. Quita la pelota el conjunto local.
Robles Ademar tocó con Abel Casquete, con Oshiro, tiene Oshiro, toca con Ramos, está solo, está Casquete frente al arco, puede ser el tercero, ahí está. El pase que venía hacia el medio para el jugador Ramos, no, Oshiro en última instancia. Creo que era para mismo Ederson Milcia de Vargas. Casquete en la jugada tenía la oportunidad de definir frente al arco, pero intentó hacer un pase para Oshiro Takeuchi, quien no pudo hacer el disparo, le salió la marca y la pelota le choca precisamente al defensa y se va al tiro de esquina. Clarísima oportunidad del tercer tanto que pierde el equipo de los Chancas. Tiro de esquina, además Robles con el 14 tras la pelota. Estamos llegando más que en el primer tiempo a comparación de los minutos que ha transcurrido. Sí, en efecto, ha mejorado el partido. Fanáticas y fanáticos del fútbol. Robles de izquierda al primer poste. Almirón Sergio que aleja el peligro. Contragolpe del conjunto amarillo. Carlos Stein con la pelota. Tocó ahí Duque para Manicero. Por la derecha está esperando el 8. Labrín Pablo. La tiene Pablo. Conduce la pelota al número 8. Veamos a dónde va. ¿Qué tal dominio? Con mucha confianza. Pablo. Es Mesones. Felipe. Tocando. Para el conjunto amarillo, Ponce viene en el centro para Almirón. Mogollón que defiende de cabeza. Devuelve la pelota hacia el interior. Labrina. La tiene Duque. Señoras y señores, Ponce por la banda izquierda. Al centro. Busca el descuento. Busca con quién jugar. Finalmente la tira atrás. Para su compañero Labrín. Pablo. Es Zapata Octavio. Que va tocando con el jugador Velarde Mario. Duque, Rivas, Brian. Intenta el descuento, tiene dominado el partido por estos instantes. El conjunto visitante, es Mario Velarde. Marca con fuerza. Abel Casquete al servicio que viene para Pablo, pero que no puede controlar. Contragolpe. Atacan 5, defienden 2. Se viene con todo. Puede ser el tercero, señoras y señores. Puede ser el tercero. Ahí está. La tiene el jugador Ramos. Y está. Temoche, última instancia. Sí, señores, Temoche. Pero el conjunto local con estos jugadores que llegó al ataque faltó un poco más tranquilidad. Eran 4 contra 2 y pudieron definir con mucho más tranquilidad. El uniforme del árbitro se parece mucho a la camiseta de lejos del equipo de los Chancas y además el color es un poquito oscuro y eso confundió un poco. En esta jugada tuvo que esforzarse Ulloa para rechazar la pelota al tiro de esquina cuando con potente disparo intentaba el jugador andaolino. Vamos con el tiro de esquina. Lanzamiento de esquina que va a cobrar Carlos López, balón al área, cabezazo. ¡Gol! Del conjunto local Ramos de cabeza. El tercero. Después de ese córner ejecutado por Carlos López. Puso la cabeza. Giró bien. El arquero Ulloa respondió, pero la pelota se terminó metiendo en el arco de este. De esta forma se convierte el tercero del conjunto local Milcia de Vargas. A los 12 minutos se convierte el tercer tanto, tiro de esquina a favor del equipo andaolino del sector, en este caso sur con oriente. Ejecuta Carlos López. Carlos López, una pelota casi al borde del área chica y estuvo atento Luis Ramos, que es un delantero centro, número 9. Supera el marcador, un cabezazo de arriba hacia abajo que el arquero Ulloa logra rechazar, pero por la potencia se le escapa, se le escurre y se convierte el tercer tanto. 3 para los Chancas, 0 para Carlos Estey. Minuto 12, gol de Ramos, informó. Frecuencia Deportiva, tercer gol. Esto ocurre a los cuantos 12 minutos. Y podemos hacer mayor cantidad de goles posible. Y eso es lo que nosotros queremos, nos conviene. Quita muy bien a Mario Velarde, puede ser el cuarto. Ahí viene el 25, Ramos tocó para Carlos López, va a sacar el disparo. Amaga bien ahora de izquierda, puede sacar el disparo ahora. La tiene de zurda. ¡Ah! ¡Gol! Del conjunto andahuelino, gol de los Chancas, señoras y señores. Takeuchi, última instancia, que la puso después de que Carlos López había barrido casi todo el área. Señoras y señores, Carlos López era, si no me equivoco, el quien desconta varios. Ahora vamos a ilustrarlo con
Milcia de Vargas. La jugada inicia por el sector derecho el jugador Takeuchi, perdón, el jugador en este caso Casquete es el que se lleva a todos, se amaga a la derecha y a la izquierda, entra hasta el área, hace un disparo, la pelota queda picando, iba a ser un golazo de Casquete y estuvo atento Ushiro Takeuchi acompañando en la jugada por derecha, anotando el cuarto gol a los 13 minutos del partido. Golazo de Takeuchi, un rebote pero genial jugada de Casquete, 4-0. En efecto, López era Milciade, el que arriba todo era López, estoy seguro. Sí, yo estaba dudando yo también. No, era el VAR. Sí, yo también decía cómo es que pude equivocarme tanto. En fin, ya vamos 4 y tenemos que seguir haciendo más goles. Tal vez sea el marcador más abultado que hayamos tenido de local. Falta bastante y tenemos que anotar la mayor cantidad de goles posible, repito. Ahí otra vez carga, pero vamos en menor cuantía. Oshiro tocando, defienden. Hasta 5 jugadores, atacamos 3 solamente. Ahí pone el cuerpo muy bien el jugador Abel Casquete, mete el centro para que vaya el zurdo. El andahuaylino Soto no puede. Atrás está atento, pero además Robles el zurdo. Hoy la juega por la derecha. La tiene López, el colombiano hacia el centro. Y viene el cabezazo. ¡Gol! 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 Del conjunto local. Ramos. Otra vez Ramos de cabeza. Otra vez Ramos de cabeza se hace presente. Otra vez también en el servicio López, el colombiano por la banda derecha. Y efectivo con los cabezazos. Este jugador Ramos. Y convierte de esta forma el quinto. Milcia de Vargas. Una jugada rápida por el sector derecho donde tiene la pelota López y hace un centro preciso. Una jugada incluso con Temochi que le da el pase a López. López hace el pase al segundo palo y atento estaba el goleador que vino como refuerzo Luis Ramos. Creo que en esta jugada lo vimos con mucha serenidad y un cabezazo casi en la sector superior derecha, ángulo superior derecho del arquero Ulloa. Anota el quinto gol al minuto exactamente, al minuto 15. Desde el minuto 12 al minuto 15 en 3 minutos. 3 goles, en 3 minutos, 3 goles, hay un cambio en ambos equipos, vamos a estar atentos para poder confirmar, está saliendo Zapata con el 2, Zapata con el 2 va retirándose en Carlos Stein, va ingresando, posiblemente sea un defensa, sale el número 2 Zapata en el equipo de Stein, va ingresando, vamos a ver el número 5, va ingresando el número 5, vamos a ver, vamos a también de pedido López, y en el equipo de los Chancas hay 2 listos para el cambio. Atención, en el equipo de los Chancas va a haber 2 cambios. Sale el número 17 Casquete. Sale el número 17 Casquete, que está por este sector. Va a ingresar número 26. Número 26 va a salir Casquete. Y también sale López. Sale el ecuatoriano Casquete y también el colombiano López en el equipo de los Chancas. 5-0 viene ganando el equipo. Va a ingresar el número 26. Vamos a ver, debe ser Joao Rodríguez. Joao Rodríguez, el colombiano. Número 26, Joao Rodríguez va ingresando y vamos a ver el otro ingresante en reemplazo de López, que se va retirando por la tribuna de Occidente. López va saliendo con el número 11, parece que va a ser Arly Benítez. Vamos a ver, no, es Dustin Rengifo. Vamos a ver, debe ser Rengifo. Dustin Rengifo. Vamos a ver, Dustin Rengifo o Joey Martínez, vamos a confirmar. 16, Joey Martínez, correcto. Número 16, se parece bastante por la talla. Vamos a ver, Joey Martínez, marcador derecho, ingresa. Y vamos, seguramente Temoche va a jugar en el medio campo con este cambio. 2 cambios seguidos en el equipo de los Chancas. Sale Casquete, sale López. Ingresa Joao Rodríguez con el número 26. Y también hay una jugada de ataque. Vamos a ver, cuidado. Vamos con... Se tiene que batir con todo. Ahí cobra falta el árbitro, el referee Guadalupe. Está indicando Walter que es falta en el área. Una mano. Este es de Ponce en efecto y será un lanzamiento libre que favorece desde su propio terreno, exactamente desde su área, el conjunto de los Chancas. Milcia de Vargas. Tiempo y marcador. Milcia de Vargas, Zamora. Cortesía de Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, teléfono 983-668864. Tiempo de juego, Estadio Los Chancas, 19 minutos del segundo tiempo. Marcador, Los Chancas 6-5, Carlos Stey 0. Tiro libre a favor de los Chancas. Vamos, Alex Roger informó.
Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas 106.5 y nuestro canal en Facebook como Frecuencia Deportiva. Joao Rodríguez, el colombiano, el recién ingresante, y la tiene Ramos. Joao va jugando, Joao Rodríguez tiene la pelota. Joao frente a la marca de Mario Velarde. Además Robles toca con Rudy Palomino, pasó el servicio, qué buena, maestro, abrió por la banda derecha. Joe Martínez que mete al centro con cierto defecto, logra despejar por el momento ahí. Velarde la tiene, Manicero con la pelota, Manicero, falta también de buen juego técnico este Manicero. Diego, es difícil quitarle la pelota a este Diego Manicero. Por el momento vamos ganando 5-0. Señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol, Carlos Stein, que plantea un partido de igual a igual conjunto local, nos aguantó bien todo el primer tiempo, pero en la segunda parte logramos hacer daño, más allá de no jugar bonito, pero estamos jugando y ganando por 5 goles hasta el momento. Lo tiene Robles. Este es Joao Rodríguez, va a probar de derecha, de lejos, intenta el servicio, sí, de derecha. Y esa pelota que se pasa rozando, sacando las astillas al travesaño. Del arco que defiende a Víctor Ulloa. Y formó. Frecuencia Deportiva, atención en Otusco, minuto 78. Minuto 78, sigue el marcador empatado. Deportivo Yacuabamba 1, Santos de Nazca 1. Empatan hasta el minuto 78 en Otusco. Mientras que en el Estadio Los Chancas el equipo viene jugando ya 21 minutos, gana Los Chancas 5-0. Informó. Frecuencia Deportiva y Soto ganando una buena jugada ahí a Ponce y recupera la pelota del conjunto local. Este es el jugador Joao Rodríguez que tiene la pelota, toca a la derecha, ahí aparece Temoche que juega ahora, lo que veo como un extremo derecho por el medio campo, la tiene Temoche, busca el descuento, le está marcando con mucha fuerza, sigue Temoche en el piso, logra dar el paso pero demasiado largo para Joe Martínez y el balón se pierde el lateral que favorece el conjunto visitante. Mircea de Vargas. Informó Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más al mejor precio. Atención y orientación profesional por químicos farmacéuticos en horario corrido. Farmacia Cristo Rey, 31 años al servicio de la población andaulina. Gracias por su preferencia. Avenida Novela 270, teléfono 983-668909. Sigue el fútbol, Estadio Los Chancas. Recupera Temoche en salida, se equivoca. Carlos Stein, la tiene Ramos. A ver si llega al sexto, la tiene Joe Martínez, está frente a la pelota, se le abrió un poco el esférico al centro, sí viene el centro pasado, ahí buscando a Ramos, la va tomando ahí Oshiro de derecha. Lo pegó muy bien Oshiro, pero le faltó dirección, estaba solo. Una gran ocasión que desperdicia Takeuchi. Así es, solo estuvo este jugador borde del área, hizo lo correcto, se abrió hacia la derecha, debió disparar cruzado, pero la pelota salió bastante desviado por el sector izquierdo. Sigue el partido con esa intensidad, ha mejorado sustancialmente en este segundo tiempo, hay más ganas del equipo de los Chancas y eso también hace que el público esté contento y que se busque más goles, porque recién van 22, faltan muchísimos minutos por jugar, se informó. Frecuencia Deportiva, se han anotado hasta el momento 5 goles y todos a favor de los Chancas, 6-6 de Andahuaylas. Toca Stein en el medio, este Manicero. Pierde la pelota, la tiene ya Rudy para el conjunto local. Temoche va tomando la pelota, cruzó la línea central del campo de juego. La dejó para Joao Rodríguez que avanza por la banda derecha, por la banda izquierda, esperando a Oshiro. Se mete por el medio, Joao tiene que tocar. Ahí está, la pelota para Oshiro. Por la banda derecha, la tiene Oshiro. No es la forma Oshiro. Tenía que hacer otra manera, tenía que tocar a un compañero. Prefirió el individual y la pelota iba bastante desviado. Por la fortuna chocó en el cuerpo de un rival. El jugador Soto Pecero se proyectaba muy bien por izquierda, marcándole el pase para que este jugador Takeuchi le dé el pase, pero intentó la personal, chocó en el cuerpo de uno de los defensas y la pelota se va al tiro de esquina a favor del equipo andaulino. Robles trae la pelota. Ahí el zurdo Robles, Ademar va a pegar este córner. Oriente con su balón hacia el área. Ahí reclamaban una mano, una falta. El árbitro dice que no hay nada. Se bate el defensor, una falta que comete Gamarra Carlos y corresponde un lanzamiento libre para el conjunto visitante. Informó la mansión Casa Hotel, cómodas, amplias y elegantes habitaciones con baño privado, agua caliente 24 horas, televisión por cable, cafetería, cochera techada y áreas verdes, salón de eventos. La mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones 983-66-8864. Sigue el fútbol
Vamos con... A ver, vamos, ¿dónde está? Tiene la pelota el conjunto visitante. Hay una infracción que está cobrando. Pite el árbitro Guadalupe Walter, indicando que es lanzamiento libre para el conjunto de Carlos Stein, que busca el descuento. La del honor va quedando Diego Manicero frente a la pelota. Toca con el Labrín Pablo. Por la derecha se está proyectando Brian Rivas. No lo ven, prefieren jugarlo ahí cerca con Ponce. Ahora recién la pelota hacia la ubicación de Brian Rivas. Busca el descuento frente a la marca de Soto. La tiene Rivas. Quita muy bien Soto. El zurdo esta vez viene en la marca superando ahí al jugador Rivas. Brian la tiene ahora Joao. ¿Qué tal pase que le metió para que vaya con todo Temoche? Por la banda derecha. Puede llegar a sexto. Ahora al centro. Hay varios hombres que llegan. ¡No! Se apresura Temoche. Pierde una gran ocasión el conjunto local. Mircea de Vargas. Temoche estaba solo, libre de marca. Se apresura en el pase. Tenía que esperar que sus compañeros se ubiquen, avanzar un poco más y buscar el pase. Le dio prácticamente un pase al contrario, perdiendo una clarísima oportunidad de buscar el sexto tanto. Sigue el fútbol, informó. Frecuencia Deportiva, lo tiene Carlos Stein. Este es el 23. Duque, tocando con Labrín Pablo. Mario Velarde, la tiene Manicero. Diego no entiende la jugada. Mario Velarde que se queda y recupera de manera fácil el conjunto local. Oshiro va a cruzar la línea central del campo de juego. Ataca el conjunto local. Pierde, se resbalaba ahí Joao Rodríguez. Ahora lo tiene el Carlos Stein en el medio campo. Este es Pablo Labrín. Metió el pase hacia el costado derecho para Velarde. Mario, que buscaba al Mirón, pero el Aférico no llega a su destino. Cabecea Robles Ademar ahora. Apoyó y sale por la banda izquierda en la carga. Carlos Gamarra tocó con Oshiro. Ahora Robles Ademar, que ahora hace un cambio de frente por la banda derecha. Lo va tomando Temoche, está cerca Joey Martínez, prefiere el pase hacia el medio para Robles. Además, la tiene Temoche. Este es Ederson. En el medio está Rudy. Palomino con el esférico por la izquierda. Subido Soto. El Talaverino. La tiene Oshiro. El servicio para Soto, que está trepando por la banda izquierda. Se equivoca, no, está bien. De acá parecía entregar a un rival, pero Joao estaba ahí, que triangula con el jugador Oshiro. Tiene a Ademar ahora, tocando, zurdo para el zurdo. Toca ahí Soto para Robles. La tiene Soto. Atrás, Oshiro. Takeuchi. La vio venir a Rudy Palomino. El servicio en profundidad por la banda izquierda, pero no llega a su destino ese toque de Rudy Palomino que iba hacia Soto. Recupera a Carlos Stein por intermedio de Mario Velarde. Carga a Carlos Steinmail, ya está cansado Almirón, ya no puede. El físico empieza a jugar. Una mala pasada del Carlos Stein. Gamarra en el medio campo. Recibe además Robles. El servicio en profundidad demasiado largo. Creo que pudo llegar tranquilamente ahí el jugador Ramos. Dudó, pensaba que se encontraba en posición adelantada, pero estaba habilitado mal el jugador Ramos. Milciades. Va a haber cambio, sale Velarde con el 77, sale Mario Velarde con el 77, ingresa con el 22, Perleche, entra con el 22 Perleche en el equipo de Carlos Stein, exactamente al minuto 28 del partido. Sigue el fútbol. Ahí el fútbol, la pelota continúa en movimiento, viene al centro Joey Martínez, pero no, otra vez no llega a su destino. Llevan dos centros de Joey, que no va a un compañero. El centro es rechazado por los defensores. La tiene Carlos Stein, lo domina. Creo que se ha recién ingresado Perleche. La tiene ahí Brian ahora, Rivas con la esférico. Este toca con Morales Junior por la banda izquierda. Va saliendo el conjunto del Stein. Este es Labrín Pablo, que toca con Perleche, que va a cruzar la línea central del campo de juego. La tiene Perleche. Juega para Rivas. Rivas intenta el descuento. Iba a la marca a Yoshiro Takeuchi. Pablo Labrín. Este jugador que es el conductor del equipo amarillo. En el medio campo. Otra vez Pablo. Pablo Labrín con Perleche. Perleche toca el esférico, se equivoca, la pelota iba a Manicero, pero intercepta muy bien los de Andahuaylas. Oshiro tocando con Ademar Robles.
La tiene Robles. Toca por la derecha, Temoche. Este va a cruzar la línea central del campo de juego. Se arranca Ramos, está habilitado. Sí, en efecto, balón para él. Tiene que llegar al centro, al medio. Joao está también Oshiro, al centro defectuoso. Y la pelota se pierde el córner. Informó. Frecuencia Deportiva Tortas Rodas ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiesta de promoción, pasteles y bocaditos dulces y salados, cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, planta principal, Avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-4152-41. Ingresa Rengifo, Dustin Rengifo ingresa en el equipo de los Chancas y sale, vamos a ver, Temoche, así es, ha salido, Temoche ingresa, Dustin Rengifo en el equipo cuando hay tiro de esquina a los 30 minutos. Pelota por elevación. Vamos con la jugada. La pelota ahí al área. Otra vez de cabeza Ramos. Pero también responde muy bien Víctor Ulloa para poner la mano y enviar esa pelota al córner. Este Ramos casi siempre llega bien al cabezazo. Mircea de Vargas. Ahí vamos con este córner. Va a cobrar el colombiano Joao. Joao Rodríguez va a pegar esa pelota de derecha. Esquina, oriente con sur. De derecha, Joao Rodríguez, balón al segundo poste, demasiado pasado, muy largo. Saque de arco que favorece al Carlos Stein, que pierde este partido por 5-0. Mircea de Vargas. Atención en Otusco, tiempo de juego ya, minuto 88. Ya falta poco para que termine allá en Otusco. El partido está empatado. El Deportivo Yacuabamba 1, Santos de Nazca 1. Nos conviene ese resultado, ojalá que se mantenga hasta el final. Mientras que en el Estadio de los Chancas, minuto ya 31 del segundo tiempo, sigue ganando 5-0. Vamos a ver si se busca más goles. Lo tiene el equipo Rengifo. Con el esférico Dustin. Rengifo recién ingresado. Oshiro, que va tocando con Joao Rodríguez. El colombiano transporta la pelota. Se proyectaba Soto, pero se mete por la banda izquierda. El centro. El arquero Ulloa se estira con todo. Y ahí evita ese peligro de gol. Otra vez con la pelota. El conjunto local se esfuerza con todo. Cae mal Rudy. Está sentido el árbitro. Walter Guadalupe se percata, pita para paralizar el encuentro y atenderle a Palomino. Así es, Rudy Palomino en una pelota disputada, pelota por elevación, salta, le hacen una especie del banquito, mueve el cuerpo, el rival, en este caso Stey, cae muy mal con todo su peso, exactamente en el círculo central. Está sentido Rudy Palomino al minuto 32, reiteramos, en el partido que se está jugando en Otusco, también que corresponde a esta fecha, el Deportivo Yacuabamba viene jugando su partido frente al equipo de Santos. Ya minuto 90, sigue 1-1. Estaremos atentos a la culminación del partido. Mientras vamos con nuestros auspiciadores, gracias a la gente Interban de Farmacia Cristo Rey, donde puede realizar depósitos, retiros, transferencias, consulta de saldos, cobranza de remesas del extranjero, pago de servicios y también pago a empresas, universidades e institutos. Atención de 7 de la mañana a 9:30 de la noche en Farmacia Cristo Rey, agente Interban. Siempre contamos con saldo. Avenida Bailas 270. Se va retirando Rudy Palomino para ser atendido fuera del terreno de juego. Informó. Frecuencia Deportiva, Rudy, el Inca que juega por los Chancas, se fue fuera del campo de juego. Y a lo que veo la distancia es 10 Canseco, si no me equivoco. Bien, va a haber cambio, parece que es el último cambio en los Chancas. Minuto ya 33. Vamos a ver, parece que va a salir Rudy Palomino, que está sentido. Ataca el equipo de los Chancas. ¿Qué tal el pase que puso Soto para Joao Rodríguez, que se mete por la banda izquierda? Vaga bien, puede sacar el dispara. El peligro pasado la tiene ahí el jugador. Joao Rodríguez sacó un disparo, un misil de derecha. Y el balón se estrelló en el travesaño. El rebote lo tomaba además Robles. Pegó con la coja y lo mandó desviado arriba. Y se pierde de esta forma el sexto tanto
Mircea de Vargas. Un pase en profundidad para la velocidad de Joao Rodríguez, el colombiano de Soto. Un bonito pase que aprovechó muy bien. Ingresó al área, hizo un potente disparo como corresponde, pero para mala suerte chocó en el travesaño cuando el arquero Ulloa estaba totalmente vencido. La pelota regresa a la cancha. Además Robles, libre de marca, hace el disparo, pero también sale por encima del travesaño. Hay un cambio que ha ingresado en el equipo de los Chancas. Vamos a confirmar de quién se trata en breve. Jofre Vázquez, el número 23, en vez de Rudy Palomino, que salió un poco sentido después de caer en una jugada en el medio campo. Tiempo de juego 34, sigue el fútbol. Somos Frecuencia Deportiva. Vamos, Alex. En efecto, ya está en campo de juego Jofre Vázquez. Oshiro con el esférico por la izquierda va a pasar el servicio. En efecto, para Soto, que está jugando bien este partido. Más allá de ese error que antes cometió puntual, un pase al rival, pero por lo demás, bien por Soto, bien jugado este partido por Soto, respondiendo a la confianza de Juan Carlos Basalar. Balón arriba, Ramos intenta llegar al esférico, pero no puede. Se equivoca ahí el jugador 13, Mesones, Felipe en la salida, sigue con la pelota Mesones. Logró sacarse a los marcadores de encima, pero pierde la pelota el jugador Labrín. Pablo para el conjunto de Stein, ahora recupera, los tiene el conjunto local, este Oshiro, que también en este partido, por momentos, brillando, la tiene Soto, el aguilucho, el zurdo con el esférico. El servicio buena para Oshiro, llegará con todo. Ay no, si tiene más cuerpo Oshiro, debe aguantarlo, está macetón. O sea, Takeuchi tiene cuerpo, pero no tiene maña, no tiene habilidad, no tiene recursos. Debió abrir un poco la pierna para chocar con el marcador y no salir volando de la cancha. Gran oportunidad para el equipo, en este caso de los Chancas. Atención, ya estamos en los descuentos en Otusco. Sigue 1-1 el marcador entre Santos y el Deportivo Yacuabamba. En el estadio de los Chancas, 35 minutos. Sigue el fútbol. Estamos a 10 del final. En los Chancas de Andahuaylas, cuando el Rubio ya se va, quita, te va Robles, muy bien, puede ser el sexto de izquierda. Ese disparo de Ademar Robles, más allá de la media luna, salió cerca del poste derecho que defiende Ulloa. El poste derecho, casi llega el sexto. Mircea, tenemos que convertir ya, estamos sufriendo por el sexto. Así es, la hinchada pide un gol más para que se vaya con tranquilidad. En esta oportunidad, además, Robles hizo un disparo de media distancia bastante rasante, buscando colocar a la mano derecha de Ulloa, pero salió ligeramente desviado. Sigue el fútbol, vamos a ver si logramos, faltan todavía por lo menos 10 minutos. Va tocando el 22, Perleche con el esférico por la banda izquierda, Mesones que va a tocar con Pablo Labrín, el servicio ahí hacia el medio para Perleche, con complicación, no, peligra, logra quitar Rengifo para el conjunto local, Dustin hace el servicio para Jofre Vázquez, que se perfila, tira, ¡gol! Del conjunto local, Jofre Vázquez de derecha, se acomodó derecha y un cañonazo al costado izquierdo de Ulloa y convierte el sexto Mircea de Vargas. Hacía un golazo de Jofre Vázquez que había ingresado hace algunos instantes, un buen pase de Rengifo, quien recuperó la pelota en el medio campo, que también había ingresado, se saca su marcador Jofre Vázquez y un potente disparo dirigido a la mano izquierda de Ulloa, que a pesar que se estira no logra alcanzar y concretando el gol. Minuto 36, gol de Jofre Vázquez, 6 para los Chancas, 0 para Carlos Estey. En antes decíamos, a ver, vamos, sí, hay un cambio, se fue Víctor, Pablo Labrín. Ahora vamos. Ingresa Anthony Osorio en el equipo Estey, sale Labrín con el 8, ingresa Osorio en el equipo de ataca a los Chancas. Ahí los Chancas. Este es el marcador más abultado que hemos tenido en los Chancas de Andahuaylas. La tiene Joe Martínez al servicio que viene para el jugador Joao Rodríguez. Ahora al centro, busca con el jugar. Devuelve para Joe Martínez. Para Robles, el zurdo, hacia el centro, pasado por la banda izquierda. Pasó por ahí la tiene el jugador Ramos de izquierda. Mientras se tiraba al piso, disparaba también de izquierda y el balón chocó en el cuerpo del número 32, Brian Rivas, y el balón se pierde el córner. Así es, tiro de esquina a favor del equipo andahuaylino. Atención, sigue ya en los descuentos en Otusco el partido entre Yacuabamba con Santos 1-1. En cualquier momento termina, mientras que en el estadio de los Chancas ya el equipo viene ganando 6-0. Tiro de esquina, Ademar Robles tras la pelota. Ademar Robles, vamos Alex.
El zurdo 14 es otro de los zurdos más allá de Soto que tenemos en los Chancas de Andahuaylas. Va a pegar de Robles de izquierda, balón que viene hacia el área. Se eleva Joffre. Se estorba con Ramos. No se tocaron el claxon. Y el esférico se pierde el saque de portería. Y formó. Frecuencia Deportiva, Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros, trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuayla 140, celular 983-342868, Ferretería Gutiérrez. Sigue el fútbol, Estadio Los Chancas. Ahorita vamos con la voz oficial de tiempo y marcador. Soto ahí con la pelota, tocando con la coja para Carlos Gamarra. Este desde el fondo resetea la jugada con Robles, Takeuchi. Robles al medio campo, Dustin, que está tomando la posición de Rudy, que ya se fue algo sentido después de la caída de Nantes. Joao Martínez con Robles por la banda izquierda, pasó muy bien Soto. El talaverino se proyecta. El servicio que viene para Joao. Joao con el esférico. A veces lo tiene demasiado la pelota Joao. Se resbala Joao solo. Ahí sigue Joao. No puede. Lo están quitando. Por momentos abusa mucho del juego individual Joao Rodríguez. Mircea de Vargas. Así, Joao Rodríguez que haga 1 o 2 amagues, dribbling, suficiente, pero buscar la pared para poder recuperar y buscar la generación de juego. Ataca el equipo. El servicio de además Robles para Joffre Vázquez, que ingresa por el costado izquierdo. Amagaba muy bien la pelota, pero lo están marcando también con bastante precisión y comete falta Joffre Vázquez en el área de Stein y va a salir el conjunto amarillo desde su propia portería. Informó Tortas Rodas, ofrece tortas para cumpleaños, matrimonios, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martínez 281, Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-4152, Tortas Rodas. Sigue el fútbol. Balón en movimiento. La tienen los Chancas de Andahuaylas, que gana este partido por 6-0. Dustin, tocando por la banda izquierda. Soto cruzó a la línea central del campo de juego. Creció Soto jugando muy bien el pase que va para Joffre Vázquez. Este para Ramos, habilitado por la banda derecha. Está abierto. Joao Rodríguez viene al centro. Pone el cuerpo ahí. Junior Morales viene al centro otra vez de Joao Rodríguez. Se esmera, pero no termina la jugada, incluyendo goles. Ya Rodríguez la tiene, Joe viene al centro. No, quiso hacer un disparo, no se sabía nunca. Joe Martínez que desperdicia una ocasión. Somos Frecuencia Deportiva, agente Interbank de Farmacia Cristorrey. Los espera en la avenida Andahuayla 270 para cualquier operación con el Banco Interbank. Socios o clientes o no del Interbank, cualquier operación en avenida Andahuayla 270, agente Interbank de Farmacia Cristorrey. También gracias, atención a nuestros auspiciadores, en este caso a Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuayla 270, a la Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665, reservaciones al 983-66-8864. Vamos con el tiempo de juego ya 42 minutos, 6 para los Chancas, 0 para Carlos Stein. 42 minutos de esta parte complementaria y se han anotado 6 goles hasta el momento. Y todos para el conjunto de los Chancas, se dice Oshiro. Takeuchi con Rengifo en el medio campo, tocando el conjunto local. Oshiro, Dustin Rengifo. Por la izquierda está pasando Soto. Prefieren el pase para Ademar Robles. Se equivoca Ademar. Choca ahí Robles con su compañero Vázquez en el medio campo. Recupera bien Carlos Stein por la derecha. Va el jugador Osorio, el que ingresó también como cambio. Osorio frente a la marca de Gamarra. Atención, tenemos primicia, terminó el partido en Otusco, Deportivo Yacuabamba 1, Santos 1. Con este resultado, Yacuabamba suma 28 puntos, empata con los Chancas en 28 puntos en el tercer lugar. Segundo, se mantiene Alianza Universidad de Huánuco con 30 puntos. Sigue el fútbol. Este resultado al menos nos conviene así en afecto. Cuando carga otra vez el conjunto local, la tiene Joffre Vázquez, busca el descuento, no. Se le queda la pelota. Buscaba descontar a 3 marcadores que se le acercaban, pero se le queda la pelota, no tiene fortuna Joffre. Se esfuerza igual que Joao Rodríguez, pero no termina en la jugada. En el medio campo, Perleche. Este es el 23. Duque, tocando con Rivas. El marcador de punta derecho, Brian. Perleche, en el medio campo, círculo central. Perleche, que toca con Duque. Carlos Stein. Tiene la pelota por el momento.
reseteará desde el fondo. ¿Qué tal jugador? ¿Qué tal jugador? Qué tranquilidad de este jugador. Morales. Sí, era una de dos. Ramos y se iba con todo. Le hizo el amague y se pasó de frente como un toro. Recupera la pelota. No, era más rápido. La tiene Soto. Vamos, Soto. El servicio en profundidad por la banda izquierda para Oshiro. Ya se aproximó al área. Se metió al área y ya Soto. Ahí está la pelota que viene para Ramos. Defina. ¡Gol! ¡Gol! Para el cuadro local. Y lo convierte Ramos. Esta vez de pierna derecha. ¿Qué tal centro que la puso de mar? La controló. Y lo bate de derecha. Al arco de Ulloa. Es el séptimo para el conjunto local. Mircea de Vargas. Así es, atención, el equipo, en este caso Luis Ramos, anota su cuarto tanto, póker de goles para Luis Ramos, el goleador que vino como refuerzo de Municipal, anota su cuarto tanto en el partido para el equipo andaolino, que es el séptimo gol exactamente ya al minuto 44, cuando se van a jugar 2 minutos más en este partido, 2 minutos más y termina el partido. Osorio frente a Sotillo. Penal. Penal. Que cobra el árbitro Walter Guadalupe a favor de Carlos Stein. Esto sucede. Carlos Gamarra comete falta en contra de Osorio. El 7 del Stein. Esto ocurre a los 45 minutos del partido del segundo tiempo. Mircea de Vargas. Así ya se le iba Osorio a Gamarra, Gamarra lo agarra dentro del área, el árbitro atento y cobra penal. Penal a favor del equipo de Carlos Stein. Vamos a ver el número 9, se aprovecha para hacer el gol de honor. 7-0 hasta el momento, minuto 45. Vamos a ver. La amarilla para Gamarra, no sé si se mostró. Todo el público pifea para distraer a Sergio Almirón, el 9 del Carlos Stein, encargado de ejecutar ese penal. Y estaba bien cobrado el penal. Sotillo entre los 3 palos, agazapado de completamente celeste esta tarde. Ahí está Almirón, toma distancia, tiró, gol. ¡Gol! Del conjunto amarillo. Gol de Carlos Stein. Gol de Almirón. Sergio, que le metió una calidad increíble a los 46 minutos. Sotillo se tiró a la derecha. Y Almirón le picó simplemente para convertir el descuento de Carlos Stein. Minuto 46, falta 1 minuto y el penal que comete Gamarra creo que era innecesario, también ya se le iba el jugador Osorio y el árbitro cobró, el árbitro Guadalupe, ejecuta muy bien este jugador Almirón con mucha técnica, prácticamente la pica por encima cuando el arquero ya estaba totalmente vencido cuando termina el partido. Fanáticas y fanáticos del fútbol, como diría Mircea de Vargas, primicia, ha terminado este partido. Esta historia futbolística ha terminado con el siguiente resultado final. Los Chancas 6 y Andahuaylas 7 y Carlos Stein 1. Un partido donde ya vaticinaba en el primer tiempo que podría ser el partido donde anotaríamos la mayor cantidad de goles posible y así ha sido. Hemos ganado por 7-1 y esta cantidad de goles en algún momento jugará a favor nuestro y es importante que se haya notado esta cantidad de goles. Por el primer tiempo algo aburrido, mientras que en el segundo íbamos mejorando de nivel y el espectáculo mejoraba también y finalizamos este partido y para nuestros intereses Santos con Yacobamba empataron 1-1 y de esta forma continuamos en marcha. Mircea de Vargas. Así es, amigos, ha terminado este partido que en el primer tiempo estaba bastante aburrido, parecía que el equipo no lograba sacar adelante con claridad, pero en el segundo tiempo mejoró la actitud, el equipo mejoró en encarar el partido para este segundo tiempo y anotó los goles que necesitaba. 4 goles de Ramos, un gol de López, un gol de Takeuchi, un gol de Vázquez. 7 goles, creo que importante, que significa en la diferencia de goles ubicarse en este momento en el tercer lugar.
¿Por qué? Porque el equipo de Alianza Universidad, que estaba en el segundo lugar, empató, ha sumado 30 puntos. En el tercero, que estaba el equipo de Yacuabamba con 27, también ha empatado, suma 28, pero el equipo de los Chancas, que tenía 25, suma 28, pero por mejor diferencia se ubica tercero. En este momento hay que ser realistas, hay que ubicarnos como máximo objetivo en estos momentos, en estas fechas, es segundo o tercero. Llegar al primero va a ser complicado. Mañana juega Comerciantes Unidos frente a Ayacucho. Es posible que gane y mantenga la ventaja de los puntos que tiene el equipo, en este caso de Comerciantes Unidos, que tiene 37. Si gana mañana, hará 40. 40 puntos, nosotros tenemos 28, nos estará llevando 12 puntos en lo que va del campeonato. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final, agradeciendo a todos los auspiciadores, también gracias a André, gracias a Paul, gracias a Alex por esta transmisión y a despedida final de Alex para ya volver en el siguiente partido, que será el 30, porque el 26 el equipo de los Chancas juega en Ayacucho con Ayacucho y el 30, domingo 30, jugaremos en el Estadio de los Chancas frente a Alfonso Ugarte de Puno, que juega mañana frente a Cosol. Despedida de Alex. Más allá de que hay unos partidos que no nos gustan y el equipo no saca los puntajes perfectos como quisiéramos, hay que seguir, no hay que perder el optimismo, la esperanza es lo último que se pierde. Todavía quedan por jugarse 11 fechas y todavía tenemos la posibilidad de aspirar a los primeros lugares, a lo menos al segundo, como decías, y seguir peleando el campeonato. Así que hasta el siguiente partido. Vamos con André Vargas. Bien, la despedida, André. Bien, bueno, un partido con un resultado que al final del primer tiempo no esperábamos, bastante abultado. Es verdad que el equipo de Carlos Stein prácticamente desapareció en el segundo tiempo. La parte física fue un factor clave. La verdad que los goles de Chancas está bien porque siempre le pedimos que hagan todas las que tienen, que aprovechen de meter todo lo que se pueda. Pero es verdad que dio muchas licencias Carlos Stein. Es un resultado bastante importante que nos permite sumar en la diferencia de goles y acercarnos a la punta. Y esperemos sacar el resultado de visita que se viene en el próximo partido. Adelante, Milciades. Bien, también la despedida de Paul, quien estuvo apoyando en las estadísticas, de repente tiene el resumen, o ya después lo preparamos. Bien, la despedida para la siguiente, y creo que es una buena experiencia y la primera para ver cómo seguir los partidos de la Liga 2. Sí, muy bonita la experiencia, señor Milciades. Es otra forma de ver el partido, otra forma de vivir el fútbol. Y agradecer a todos los oyentes, ¿no? Que tengan una buena tarde. Gracias. Bien, gracias, Paul. Bien, amigos, ya estamos llegando a la parte final. Reiterar que el equipo de los Chancas ganó 7-1, 7-1 al equipo de Carlos Stein, con goles en el primer tiempo. Solo hubo un gol. El primer gol fue al minuto 23 de Ramos, luego ya en el segundo tiempo, a los 6 minutos, López anotó el 2-0, luego vino ya al minuto 12, otra vez Ramos con el gol, minuto 13, Takeuchi, luego minuto 15, otra vez Ramos, minuto 36, Jofre Vázquez, y al minuto 44 otra vez Ramos anotando su cuarto tanto, 4 goles en un solo partido. Esto va a permitir que este jugador vaya a la tabla de goleadores en los primeros lugares. Importante resultado. Y reiterar también el partido allá en Otusco, Deportivo Yacuabamba empató con Santos 1-1. A la 1 de la tarde en Huánuco, el equipo de Alianza Universidad no pudo con San Martín, empataron 2-2. Estos resultados convienen, porque los dos equipos que estaban encima en la tabla de los Chancas han empatado, mientras que los Chancas ha ganado, ha sumado 28 puntos, se coloca en este momento segundo por mejor diferencia de goles, compartiendo con el Deportivo Yacuabamba. Ya nosotros estaremos regresando el día jueves, mañana estamos alejándonos de la ciudad, pero jueves estaremos ya con toda la información. Y atención, en la noche juega Universitario a las 7:30, un partidazo frente a Corinthians. Gracias, amigos, por esta sintonía. Ya nosotros regresamos ya el día jueves. Gracias también a Radio Andahuaylas por el apoyo de estudios, a Susan y también a todos los colegas que tienen programas en horas de la tarde. Gracias, amigos. Buenas tardes, permiso. Ya nos desconectamos también de nuestra red social. Gracias. Buenas tardes.